Egun on, guztioi. Jarraituko dugu bilkurarekin eta dakizuen bezala, orain talde politikoen txanda da, EH Bildurekin hasiko gara, txandau, González jauna, nahi duzunean. Mila esker alkate jauna eta egun on guztioi. Duela urte bete espazio honetan bertan elkartu ginen politika orokorreko osoko bilkura egiteko. Udaletxetik gertu egon arren, ezen udaletxea bera, goiurin geunden, musukoa jantzita eta mundu mailako pandemia baten erdian eremu ezezagun bat zeharkatzen ari ginen sentsazioa eta beldurrarekin. Duela urte bete eskaz, geure kaleetan zehar ibiltzeko aukera berreskuratu genuen, oraindik ere virus krudel eta iraunkor honek eragindako senide eta lagunen galerengatik sentitzen genuen amorru eta etsipenetik atera ezinik. Baina bagenituen ere harrotasunerako arrazoiak, gure osasun langileengatik eta herritarrek une zail hauetan egin duten elkartasun eta ardura erakustaldiagatik elkarkidetza eta elkarri eskaini eta emandako babesa lehen lerroan jarri dutelako. Krisian izan duten jarreragatik doakiela EH Bildutik gure miresmen eta esker ona gasteiztar guztiei. Decía que asomábamos entonces, hace ahora un año, a aquello que algún genio del marketing bautizó como la nueva normalidad. Rápido íbamos a comprobar que esto tenía mucho de nueva, pero nada de normal. 10 meses con una incidencia por encima de los 250 casos, meses encerrados perimetralmente con nuestra hostelería cerrada, con nuestro comercio restringido, con nuestra cultura y nuestro turismo paralizado, con la certeza de que estábamos atravesando una crisis sanitaria que había mutado ya en crisis social y económica, con miles de trabajadores y trabajadoras sobre el alambre, casi un año de desesperanza, casi un año de desazón. Asomábamos a una situación que nos demandaba estar a la altura, una respuesta institucional fuerte, decidida, para hacer frente a un desafío sin precedentes. Para EH Bildu, la posición estuvo clara desde el primer minuto. Mano tendida para hacer frente de manera conjunta y consensuada a un reto colosal. Pronto vimos que para su gobierno, señor Urtaran, eso no era una prioridad. Descartaron una comisión de seguimiento y reconstrucción municipal de la crisis, que tanto nos hubiera facilitado navegar después por las sucesivas olas de esta pandemia. Aceptaron una propuesta de una comisión de reconstrucción económica. ¿Qué salió de aquello? Pues nada, absolutamente nada. La llegada de la pandemia suponía una oportunidad de avanzar hacia una gobernanza compartida, hacia tejer confianzas y compromisos entre diferentes, a salir y avanzar en un rumbo que nos permitiera salir de esta crisis con más fortaleza. Escuchando al señor Urtaran, queda claro que esto nunca fue su prioridad, ni siquiera su intención. Frente a la posibilidad del trabajo común, de la vía ustedes lo que presentaron fue la vía unilateral. Para ustedes la oposición es un estorbo y la participación una molestia. Solo recurren al resto de grupos municipales cuando existe una exigencia legal. Han renunciado a cualquier posibilidad de generar consensos y acuerdos amplios en torno a los retos estratégicos y claves de la ciudad. Así les gusta a ustedes la mesa de los acuerdos, vacía, meramente decorativa y sin ningún contenido. Pero incluso en aquello en lo que tenían presupuesto y posibilidad de ayudar, su falta de reacción ha sido la norma.
Pandemiak dena aldatuko zuela esan genizuen. Esan genizuen langabeziari aurre egiteko edota merkataritza eta ostalaritza suspertzeko laguntzek ez zietela sortutako behar berriei erantzunik ematen. Baina ez zenuten jaramonik egin. Eta horren emaitza argia izan zen. Dena hankaz gora jarri duen krisi honen erdian, milaka eurotako laguntzak ez ziren iritzi euren burua kaltetuta ikusi zuten pertsonengana eta sektoreengana. Baina beste zeren gainetik, osasun krisi honek zerbait agerian utzi baldin badu, gizarte politiketan ezarri duzuen low cost ereduaren gabeziak dira. Residentzia baliabideen privatizazio eta narriatze etengabeak are egoera larriagoan utzi du jada larri kolpatuta zegoen zaintza sistema hau. Benetan, uste genuen pandemia hau abisu moduan ulertu behar zenutela. Gauzak aldatu behar ziren abisu moduan eta behingoagatik ulertuko zenutela feminizatuta eta guztiz prekarizatuta dagoen kolektibo baten lana eta zerbitzua duintzeko unea zela. Creíamos que tras los aplausos llegarían las acciones, pero poco tiempo nos ha costado encontrar que siguen firmes en su empeño y apuesta por este modelo fracasado que daña. Un acuerdo, uno más para retrasar el cumplimiento del decreto de cartera. Un acuerdo que solo esconde el progresivo deterioro y abandono de una de nuestras infraestructuras sociales básicas, el CIAM San Prudencio. Tenemos 311 personas en listas de espera y 69 plazas libres. Su apuesta, seguir vaciando plazas y debilitando el servicio. ¿Qué decir del personal del servicio de ayuda a domicilio? Trabajadoras a las que hemos enviado de casa en casa en lo más duro del confinamiento, sin equipos de protección adecuados a jugarse su vida y la de las personas que cuidaban, por un sueldo escaso y en unas condiciones todavía mucho más escasas. Y en vez de reforzar el servicio, ustedes lo precarizan y lanzan unos pliegos de contratación de lo que ya podemos en un primer titular decir que son 650 personas que dejarán de recibir el apoyo a los cuidados de limpieza. Siguen por la senda del deterioro. Tercer intento en lo que va de legislatura por establecer recortes del SAF. Otro de los ámbitos que nos obliga a repensar la pandemia del confinamiento es la necesidad de una vivienda digna y adecuada. Lo cierto y verdad es que la política de vivienda es la gran ausente y la gran olvidada de este Gobierno. Ausente cuando más necesaria es. El PNV se implica en repetir una y otra vez que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de vivienda, pero eso no es cierto. La competencia en materia de vivienda es recurrente y que no haya política de vivienda es una decisión política. Ustedes han decidido, al contrario de en otras ciudades de nuestro entorno, ustedes han decidido no hacer política de vivienda. De hecho, su única política de vivienda desde el inicio de la legislatura ha sido el derribo de viviendas. Triste ironía. Ahora, al justificar el derribo del Arizu, recuerda usted, señor alcalde, la condición obrera y humilde de quienes habitaban aquellas viviendas y a renglón seguido anuncia que para volver a llenar el espacio liberado va a construir vivienda libre. Y claro, nos vuelven a decir aquello de asegurar que tiene que ser así porque esta es la manera de hacer fondos y que será entonces cuando empezarán a hacer política de vivienda. ¿Cómo les vamos a creer? Un Gobierno que ha sido incapaz en 3 años de sacar 40 viviendas de alquiler en Bustaldea. Un Gobierno que lleva 3 años sin dar ayudas a la rehabilitación, que ha dejado colgadas de la brocha a multitud de personas que de buena fe y creyendo lo que les decía en Sánchez 21, iniciaron unas obras que después dejan ustedes sin financiación, sin la financiación prometida, que tiene docenas de edificios al borde de la ruina. Y mientras tanto, usted ayer sacaba pecho por una docena de viviendas que, obviamente, y como todos sabemos, siguen todavía sin adjudicar después de años. Ahondan en una Gasteiz con una ciudadanía de primera y una ciudadanía de segunda. Si tienes dinero, a vivir en la zona pretendidamente exclusiva de la ciudad. Y si eres pobre, a depender de que el Gobierno vasco le dé por reactivar su oferta de vivienda social en alquiler en alguna de las zonas más apartadas, más alejadas de la ciudad. 9.000 demandantes de vivienda social en alquiler protegido y 0 viviendas
sociales iniciadas desde 2011, ni por el Gobierno vasco ni por el Ayuntamiento. Pero la prioridad para el alcalde es la vivienda libre. Y la guinda de su postura llega con la propuesta de criterios y objetivos de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Cuando el diagnóstico compartido es que tenemos una sobrecapacidad de suelo para construir viviendas y que el actual PGOU ha sido un desastre que ha dejado descosida la ciudad en los nuevos barrios, ustedes deciden mantener la construcción de 9 de cada 10 viviendas que están en sectores sin urbanizar y sin desarrollar. Cuando uno de los objetivos es ganar densidad en Salburua y Sabalgana, ustedes lanzan operaciones urbanísticas en Ursa, en Olarizu, en el terreno previsto del soterramiento, y pretenden urbanizar nuevas zonas en aquellos barrios, en Salburua y Sabalgana. Viviendas que no necesitamos en zonas que no necesitamos. Eso sí, ni una línea en el nuevo Plan General para apostar por la vivienda protegida en alquiler. Y es que, donde ustedes ven un negocio, Euskal Herria Bildu ve un derecho, el derecho a la vivienda. Una revisión del Plan General a la que han querido dotar de un cierto barniz verde, un barniz que ha quedado totalmente descolorido con la construcción del dique en el río Zaya, allá en la zona de Foronda. La peor solución posible, la peor alternativa posible. Dan rango de legalidad a un polígono en una zona inundable, mientras, eso sí, en otro punto del documento se afirma taxativamente que se limitarán y evitarán las nuevas urbanizaciones en zonas inundables. Una norma para todo, excepto, naturalmente, para el BIAP y para el dique de Zaya. Eta osasun krisi honek eragindako krisi ekonomiko eta sozialarekin batera, hor dago desagertu ez den larrialdi klimatikoa. Erronka global baten aurrean gaude, geure girin kapital atzean geratzen ari da. Zuen gobernua gizartearen atzetik doa. Legealdiko lehen osoko bilkuran gogoratuko duzu EH Bilduren proposamenez larrialdi klimatikoko egoeraren adierazpena eztabaidatu zen. Eta PNVek eta PSek ezetz bozkatu zenuten. Inongo larrialdirik ez egoela argudiatuta. Ostean, gai honekiko munduan adierazitako kezkaren aurrean eta alderaketa lotsagarria ikusita, atzera egin eta onartu zenuten. Berandu eta berriro ere atzetik. Lo mismo le ha pasado y le pasa al partido del señor alcalde en relación con la exploración y la explotación de hidrocarburos en Subijana. Contra todo y contra todos, el PNV sigue empecinado en este tema. Y decimos que sigue, porque a día de hoy el Gobierno vasco, a través de SESA, mantiene un recurso contra la prohibición de perforar un pozo en Armentia 2. Un problema que ha generado el PNV y que el PNV sigue sin solucionar. Retiren el recurso, abandonen sus ambiciones fósiles y, de paso, dejen de lastrar a los servicios jurídicos municipales que bastante trabajo tienen. Nos hallamos en una Green Capital cuyo gobierno de gestión ha abandonado cualquier ambición de ser pionero en esta lucha climática. Sin las herramientas necesarias para apoyar un despliegue decidido de las energías renovables, el PACE sin acabar, sin programa de ayudas en marcha y, todavía más importante, sin una posición socialmente razonable. Ahora mismo el despliegue de las renovables es la ley de la selva. El primero que llega con un maletín hace negocio. EH Bildu no duda de la necesidad de acelerar el despliegue de las renovables, pero es necesario un control público, un orden y una protección de nuestros espacios naturales. No todo vale, porque si no, además, acabarán ustedes desgastando el apoyo de la ciudadanía a estas energías. Merece la pena que este despliegue sea lo más acordado y lo más consensuado posible. De ello depende el futuro de nuestro municipio, de nuestro Herrialde y de nuestro planeta. Otro ejemplo de su modelo de gobernanza, de su actitud, es lo sucedido con la defenestrada ordenanza de movilidad. Se vende a la prensa a bombo y platillo. Durante un año y medio se esconde a los grupos municipales y, cuando se presenta, se niega cualquier tipo de negociación que permita los cambios necesarios para desarrollar una movilidad sostenible, segura y saludable. Se lo advertimos. Les detallamos nuestra voluntad de negociar y acordar un marco y una ordenanza razonada y razonable.
Prefirieron retirarla porque ese es su modelo. Negociar sí, pero solo si se les da la razón. Cambios cosméticos sí, pero nada de políticas transformadoras. Gasteizko udalean, Bildu oposizioko lehen indarra gara. Eta gure zeregin, hau arduraz onartzen dugu. Legealdi hasieratik egin dugun bezala. Pandemia gogor jo eta etxean izan gintuenean ere erakutsi genuen bezala. Eta orain ere, itxaropenez beteriko suspertze ziurgabe honetan, horrela jukatuko dugu, arduraz. Gainera, Gasteizek aurretik zituen erronkak ere ez dira aldatu. Hor jarraitzen dute, eta batzuk inoiz baino biziago. Bilduk lanean jarraituko du, proposamenak egiten eta modu eraikitzailean jokatzen. Orain arte egin duen bezala. Gauzak beste era batean egin daitezkeela sinetsita gaudelako. La encrucijada a la que nos enfrentamos parece obvia. Mantenemos el empeño en continuar con las políticas que nos han llevado de cabeza a esta pandemia o cambiamos de dirección. En Bildu no tenemos dudas de que la opción ganadora es la segunda. En Gasteiz, a día de hoy, existe una mayoría social y política que nos pide caminar por otra senda. Los principios y valores de ese rumbo son ya hegemónicos en nuestra sociedad. Igualitarismo, feminismo, ecologismo, justicia social. Es más necesario que nunca impulsar esos valores desde nuestras instituciones públicas. Bildu está dispuesta a llegar a acuerdos, a tejer alianzas amplias con todas aquellas fuerzas que quieran un cambio de rumbo en nuestro municipio, que quieran impulsar políticas transformadoras. Bildu está dispuesta a poner en marcha una política de vivienda que priorice los intereses de la ciudadanía, a impulsar una transición energética y un despliegue de las renovables ordenado y efectivo, a proponer y apoyar medidas que dignifiquen nuestros cuidados, a trabajar para realizar las inversiones necesarias para una movilidad sostenible, saludable y segura, por una recogida de residuos municipalizada y de calidad, y a ayudar a proyectos estratégicos y transformadores como puede ser la gigafactoría de baterías. Ayer, señor alcalde, nos hablaba del valor del acuerdo. Compartimos esa visión, pero aquí lo importante no es el qué, sino el para qué. Un acuerdo es solo un instrumento, la clave es el uso que se le da. En esta corporación nos toca decidir, tener acuerdos, pero que solo sirvan para mantenernos atados a las políticas conservadoras del pasado o para responder con presteza a la ola igualitaria que nos pide la ciudadanía y preparar desde ya la Gasteiz del futuro. Bildu está dispuesta a proponer y a asumir propuestas políticas transformadoras entre partidos, pero también de manera participada con la ciudadanía. Con este empeño afrontamos la segunda mitad de la legislatura, con el convencimiento de que salir de esta pandemia hacia otra dirección es no solo posible, sino que es además lo deseable. Y no quiero terminar sin hacer referencia a uno de los temas más graves que ha sucedido en esta legislatura. Hace poco más de un año, 7 mujeres valientes denunciaron públicamente los abusos y agresiones a los que eran sometidas en el Centro de Protección Animal, una infraestructura municipal, responsabilidad directa de este ayuntamiento. Después supimos, además, que estas mujeres habían denunciado con anterioridad, al menos en 2 ocasiones, la terrible situación a la que se enfrentaban. Y no se les hizo caso, no se les creyó. Este ayuntamiento hizo oídos sordos a su situación y después actuó con tibieza. Este ayuntamiento falló a estas mujeres cuando más lo necesitaban. Esta falta de apoyo ha generado, además, una espiral que ha culminado en la expulsión de las voluntarias de Apasos. Ellas expulsadas, las que denunciaron, las agredidas expulsadas. Una situación a la que nunca se tenía que haber llegado. Algo se hizo mal cuando estas mujeres avisaron sobre una situación horrible y no se les atendió. Aprendamos de este error, corrijamos los protocolos y mejoremos nuestras herramientas de respuesta. Nadie se merece lo que le sucedió a estas mujeres. Es nuestra responsabilidad institucional que no vuelva a pasar, que ninguna mujer jamás se sienta desprotegida en una instalación municipal.
De esta corporación depende, de nosotros y nosotras depende que así sea en el futuro. Que es mía, Eskerrik asko, González jauna. Orain Alderdi Popularraren txanda. Bozeramailea. En el ayuntamiento y de cuál es su modelo, señor Urtaran. Su mesa con 3 sillas. La silla del Partido Nacionalista Vasco, la silla de su socio, el Partido Socialista, y la silla de su otro socio, el Partido de Podemos. Este es el modelo que a usted le gusta y la mesa en la que usted está muy cómodo. Los socios que están a nivel nacional gobernando, ese modelo de Sánchez que trae aquí, el de la inestabilidad, el de la incertidumbre, el del intervencionismo que ahoga la libertad. Y eso es lo que hoy estamos padeciendo aquí en Vitoria. Usted ayer exalzó al grupo de Podemos, su socio, y también habló muy positivamente de los acuerdos que había llegado, acuerdos que van a definir, sin duda alguna, el futuro de la ciudad. Los presupuestos y nada más y nada menos que el Plan General de Ordenación Urbana. Un acuerdo que habla precisamente de un modelo de intervención, donde se habla de limitaciones, de prohibiciones, de restricciones, ese plan general del que ustedes hablan orgullosos estas semanas. Un modelo también que habla de subir impuestos al más estilo de la izquierda radical y un modelo, como digo, que ahoga la libertad. Pero yo le quiero explicar hoy a los vitorianos que hay una alternativa, que no tenemos que resignarnos a esta mesa a 3 de esta inestabilidad y de esta falta de libertad, y es precisamente lo que hoy quiero explicaros y lo voy a hacer aquí a continuación, si me permiten. Haciendo referencia a lo que ocurrió ayer, a su discurso de ayer, señor Urtaran. Lo escuché muy atentamente y hubo un momento en el que pensaba, oye, si hay alguna persona que no es de Vitoria y que un día se descarga el vídeo de YouTube y le escucha, igual hasta, bueno, piensa que Vitoria tiene un alcalde decente, ¿no? Porque, bueno, el discurso pues puede estar bien. También creo que si lo escuchan los vitorianos, pensarán que de verdad este alcalde está diciendo esto, de verdad pisa la calle, de verdad sabe lo que nos está ocurriendo a los vitorianos. Y es que, señor Urtaran, yo creo que usted tiene ya el síndrome del alcalde encerrado en su despacho. Ayer comenzó su exposición con una oda a su partido político en la gestión de la pandemia, cuando todos los vascos sabemos que tanto el PNV como el señor Urkullu han estado superados por la situación, que no han sabido cómo reaccionar y que se ha gestionado mal la pandemia en Euskadi. Si todos hemos visto cómo el Lehendakari, insisto, ha estado superado, cómo en el Euskadi hemos sido donde más contagios hemos tenido, donde peor se ha arrancado con el tema de las vacunaciones y donde hemos tenido más restricciones. Restricciones que a día de hoy seguimos teniendo, porque el Lehendakari Urkullu es lo que ha hecho, restricciones y ahogar a la economía de las familias, de las pymes, de los autónomos y de las empresas. Pero claro, como usted siempre pone el Partido Nacionalista Vasco por encima de todo, pues no tiene ningún problema en venir aquí y ensalzar la gestión de su partido en la pandemia, cosa que le aleja notablemente de los vitorianos. Como también le aleja el hecho de que en un debate de Estado de la ciudad en plena crisis económica, usted casi obviase ayer todo lo que tiene que ver con la crisis económica. Yo me esperaba que una parte de su discurso iba a estar enfocada a lo económico y que nos iba a traer aquí una batería de propuestas para poder salir de la crisis y una batería de propuestas y de anuncios precisamente que pudieran dar un poco de esperanza a los vitorianos. Pero más lejos de la realidad, usted prácticamente no hizo mención y casi la única propuesta que lanzó en materia económica de forma velada fue que quiere subir los impuestos en la ciudad. Nos habló de la situación económica del ayuntamiento y parecía que usted acababa de llegar. Parecía que no había estado gestionando 6 años los presupuestos de la ciudad. Y yo ya sé, y lo he dicho en repetidas ocasiones, que el año 2020 ha sido muy complicado, que ha habido una caída de ingresos. Es evidente y objetivo, pero también es objetivo que en el 2012 hubo 47 millones menos que tuvimos que gestionar desde el Partido Popular. Con lo cual, ¿qué ha hecho usted durante todos estos años con los años de bonanza? Con todos esos ingresos de más que ha tenido, porque desde luego no los ha aprovechado, ni muchísimo menos. Lo que ha hecho es ir haciendo un incremento del gasto corriente de forma continua. Encima, ha seguido acudiendo a deuda. Y la realidad es que no ha hecho inversiones importantes en la ciudad. De hecho, en la primera legislatura, usted se convirtió en el alcalde que menos había invertido en una legislatura desde la democracia en la ciudad.
Y ahora que empieza a invertir, pues resulta que lo destina prácticamente todo al BEI, que casi mejor que no hubiera invertido como en la anterior legislatura, que por lo menos no nos destrozaba la ciudad. Porque este BEI, y claro que tengo que hablar de él, porque es una de las grandes preocupaciones que tienen los vitorianos ahora mismo en la ciudad, es un proyecto que nadie pidió, totalmente innecesario, que es carísimo, absolutamente carísimo, y que nos está destrozando la ciudad, que ha talado 560 árboles, eliminado 1000 aparcamientos y que además es inseguro. ¿Usted, señor Urtaran, es consciente del rechazo generalizado que hay en la ciudad a este proyecto? ¿Conoce que la gente, según ha ido viendo las obras y conociendo este proyecto, se ha sentido engañada, defraudada y preocupada, muy preocupada por la inseguridad que se genera? Pero usted nos pide paciencia, tiempo y que, mientras tanto, hasta que se ponga en marcha, que nadie sabe cuándo va a ser, porque después de tanto retraso y retraso y retraso ya ni se atreven a anunciar una fecha de inicio del proyecto, mientras tanto, que no lo critiquemos. Y a mí me venía la frase que dijo su concejal en aquella rueda de prensa cuando 2 coches se chocaron justo ahí en el trazado del BEI. Mira qué bien, lo que nos pide el alcalde, paciencia, tiempo y que no critiquemos el proyecto. Pues evidentemente nosotros lo venimos diciendo desde el primer momento, que este proyecto traía más problemas que soluciones, que defendiendo el transporte electrificado, este proyecto no era bueno y era un sinsentido. Y vamos a seguir defendiendo lo que nosotros pensamos de este proyecto y que piensan tantos vitorianos. Y vamos a seguir peleando para que, al margen de los destrozos que ya están, porque los árboles están talados, el dinero está dilapidado, los destrozos en las calles están realizados, pero por lo menos mejorar la seguridad en el trazado, que se vuelvan a poner los pasos de cebra, que el BEI no tenga preferencia frente a las personas y cuestiones como que esos cruces tan peligrosos se vuelvan a arreglar. Nosotros seguiremos peleando porque estamos convencidos de que es lo que piden los vitorianos. Como decía, yo pensaba que una parte de su discurso iba a centrarse en las propuestas económicas y pensé que la otra parte iba a ser pues, a lo que nos tiene acostumbrados, a hablar de proyectos. Es muy habitual que en todos los debates de Estado de la ciudad pues nos venga aquí con muchísimos proyectos que luego acaban en un cajón, pero por lo menos rellenan minutos del debate de Estado de la ciudad y también rellenan minutos en las radios y hojas en la prensa. Pero no, sorprendentemente solo anunció un proyecto, que hablaremos ahora a continuación. Entonces, la realidad es que durante hora y media, fundamentalmente lo que hizo fue un balance, que ya tiene su mérito, porque con un balance tan exiguo, la verdad es que dedicó mucho tiempo. Yo no sé si fue más a justificarse que a realizar un balance. Esto me recuerda un poco a esta cumbre entre Sánchez y Biden. Nunca unos pocos segundos de paseo pudieron dar tantos minutos de justificación en rueda de prensa. Pues también me parece que una gestión tan exigua como la suya, desde luego ha dado para muchos minutos de justificación, porque, como digo, no nos ha traído proyectos nuevos en la ciudad y tampoco nos ha rescatado los que ya venía anunciando desde años atrás. Así que me voy a permitir hablar de algunos de ellos, de los que usted ha ido contando y que han desaparecido ya de la agenda que usted dice que es la agenda de los vitorianos. El auditorio, la ampliación de Mendizorroza, el soterramiento de la Rotonda de América Latina del tráfico, la reforma del Teatro Principal, el edificio Goya, el barrio de Coronación, el edificio de Dato, la manzana comercial de San Prudencio con Dato o el hotel en el Santander, todos esos proyectos que usted anunciaba del centro. El centro ya, no hay proyectos para el centro. El derribo de Recaleor, que desde que ha aprobado el Plan General ya no habla de él. La autopista ferroviaria de Jundiz, el Centro de Atención Diurna de Renacimiento, no se sabe cuándo va a abrir. La Oficina de Personas Mayores tampoco. Bueno, pero eso sí, nos rescató aquello de la superciudad y a mí me dejó más tranquila, porque yo ya estaba un poco preocupada, porque después de todo lo que había insistido en lo de la superciudad hace 2 años, llevaba mucho tiempo en el que no estaba oyendo hablar de la superciudad y digo, a ver si está en riesgo. Pero no, ayer lo mencionó y entonces, bueno, pues ya estoy más tranquila de que eso de la superciudad sigue hacia adelante. Pero el resto de proyectos, pues no sabemos nada de ellos. Y es que, señor Urtaran, se puede mentir más alto, pero no más claro, porque ¿cuántos proyectos nos han traído que han quedado en absolutamente nada? ¿Y qué va a pasar con el que nos trajo ayer? El único proyecto del que habló, el del Boulevard de Arana. No, ese era el del 2015. Ese era el que ustedes propusieron en el 2015
que lo iban a ejecutar y que tampoco han ejecutado, el Boulevard de Arana. Ahora hablan del de los Herrán, que es el que defendíamos nosotros en aquellas mismas elecciones, que hablábamos de la reforma del anillo verde interior. Y es un proyecto que a mí me ilusiona, me gusta el proyecto de los Herrán. Cierto es que no conocemos el proyecto a detalle porque usted lo ha vendido ya antes de poder tener los planos. Como ha dicho que lo tiene ya muy avanzado, pues nos gustaría que nos pudiera facilitar los planos para pues ver la letra pequeña, pero así, en términos generales, nos gusta, porque nos gusta el concepto. Ahora, ya es mala suerte, señor Urtaran, que para un proyecto que anuncia va en los medios locales y lo vinculan a la avenida, a la reforma de la avenida, con todo lo que usted la criticó cuando estaba en la oposición, con el acoso y derribo que hizo de la avenida Gasteiz. Pero, yo creo que eso ya la gente no se acuerda y que, fundamentalmente, lo que la gente va a haber sentido cuando ha escuchado esa noticia es pues alegría, ilusión. Yo creo que es un proyecto que está bien, porque ya le digo que es un proyecto que defendemos desde el 2015 y yo creo que a la gente la reforma de la avenida le ha gustado y que se pueda trasladar a los Herrán, pues también le habrá gustado. Dijo que lo tiene muy avanzado, pero un pequeño escollo de nada, que es la financiación. Así que, entiendo que ese pequeño escollo millonario se solucionará cualquier día de estos, cuando usted consiga que otra administración pública pues ponga el dinero en esta obra y entonces pues ya podrá salir adelante y no será pues otro gran proyecto metido en un cajón como todos los que hemos dicho anteriormente. Y es que, señor Urtaran, si es que el problema muchas veces es que lo que usted dice, a lo que usted hace, hay un trecho. Si es que yo le escucho y hay muchas cosas que comparto y que me gustan, pero luego veo los hechos y me descoloca por completo. Y me aleja, claro que me aleja de sus proyectos, porque los hechos son lo que realmente demuestran a la persona y la gestión que está haciendo la misma. A mí me gusta su discurso sobre personas mayores, pero la realidad es que si, por ejemplo, se destina más dinero al SAD es porque se destina el dinero que ya destinaba el Ayuntamiento, los nuevos que se han incorporado del grado 2, desde el grado 1, evidentemente, y luego todo el dinero que la Diputación Foral de Álava destinaba al SAD. Esa es la realidad, porque ustedes han negociado de forma, pues desde mi punto de vista, perjudicial para el Ayuntamiento este decreto de cartera. La realidad también, señor alcalde, que con usted en el Gobierno se ha disparado la lista de espera en alojamientos y que realmente no tiene un proyecto claro para afrontar el reto demográfico, ni para atender a los mayores, ni para fomentar la natalidad. Y que mientras ustedes se venden como muy sociales, mientras tanto, la realidad es que cierran el comedor social, que no sabemos cuándo abrirá el Centro del Renacimiento y que han dejado sin convenios a decenas de asociaciones vinculadas a la salud, como Cruz Roja, la ONCE o asociaciones que luchan contra el cáncer. A mí, señor Urtaran, me encanta su discurso medioambiental. Lo comparto. Me gusta mucho. Y, de hecho, usted sabe que es un aspecto que me interesa mucho, que creo que las administraciones públicas tienen que dar ejemplo y tenemos que meter financiación al respecto para luchar contra el cambio climático, pero es que luego, cuando pienso que usted es el máximo defensor del pozo de gas de Subijana, cuando usted es el que hace las talas indiscriminadas de arbolado en la ciudad, cuando no defiende el Parque Natural de Montes de Vitoria, ni tan siquiera ha movido un dedo para generar protección en ese entorno que es el enclave más importante medioambiental en nuestro territorio, que defiende que se puedan poner parques eólicos en el entorno de la ciudad, en enclaves de alto valor medioambiental. Claro, es que su discurso no se puede entender. No se puede entender. Usted habla del Green Deal, que realmente fue una rueda de prensa que hizo usted en Madrid, que ni tan siquiera hemos debatido aquí 2 años después. No nos ha traído ningún documento sobre el que acordar absolutamente nada, pero usted habla de un Green Deal. Y yo creo que lo que realmente tiene en movilidad y medio ambiente es un Green Disagreement en Vitoria, un gran desacuerdo medioambiental, porque no quiere que haya plan de movilidad, lo ha frenado, ha dinamitado el foro de movilidad y mientras tanto tenemos un caos en el tráfico en toda la ciudad. Dice que defiende a los peatones, pero el BEI tiene prioridad ante ellos. Dice que defiende a las bicicletas, pero rompe el convenio con el Observatorio de la Bicicleta. Las ha apartado a las bicicletas del trazado del BEI y además en la ordenanza que nos trajo de movilidad, en la exposición, ya se viene a decir que no hay que fomentar más la bicicleta de Vitoria. Dice que apuesta por la convivencia entre la bicicleta y los peatones en la acera, pero luego la realidad es que no cumple la ordenanza que tiene actual. No sanciona, no multa a las bicis o los patinetes que van como locos por la acera. ¿Qué nos tenemos que creer? ¿Lo que dice o lo que hace?
Apuesta por las supermanzanas y, desde mi punto de vista, va a cometer un gran error, la supermanzana de Zabalgana. Porque, hablando con muchos del barrio, no entienden que se vaya a destinar 2 millones de euros, cuando se supone que no tenemos dinero, a este proyecto, que yo no he visto ninguna aceptación en el barrio al respecto, porque la gente no entiende que el objetivo de este proyecto sea crear sendas urbanas precisamente en el barrio que más sendas urbanas tiene de la ciudad, que es Zabalgana. Y me parece que este error que va a cometer usted en Zabalgana va a generar una mala imagen al concepto de supermanzanas que nos va a costar superar en adelante. También dice usted que apuesta por los barrios, pero luego no interviene en ellos, y que apuesta por los polígonos industriales, pero luego tampoco invierte en ellos. Tiene el plan industrial parado y, además, no mueve un dedo y no se preocupa de que la SPRI no meta ni un euro en los polígonos industriales de la ciudad, mientras año tras año invierte en los polígonos de Vizcaya y de Guipúzcoa. Este es interesante. Dice que apuesta por Foronda y por el VIAP, y lo dice mientras acuerda con Podemos en el Plan General de Ordenación Urbana que se paralice el proyecto del VIAP. Y dice usted también que apuesta por las empresas de la automoción, mientras acuerda con Podemos en el Plan General de Ordenación Urbana poner trabas a la ampliación de Mercedes. Dice que apuesta por la rehabilitación también, y lleva sin meter un euro en la rehabilitación en el 2019, en el 20 y en el 21. Ni un euro nuevo destinado a la rehabilitación. Por no tenemos ni la normativa para sacar las subvenciones con las que los vecinos puedan acudir a esa ayuda para mejorar sus edificios. Y los palacios de la ciudad, mientras tanto, se le caen a cachos y hasta Europa Nostra nos llama la atención. Dice usted también que apoya a la hostelería, al comercio, al turismo, y hacen una venta de la gestión de su Gobierno como si hubieran ayudado muchísimo. La realidad es que estos sectores están hechos trizas. Yo creo que no escuchó la semana pasada a la representante del sector del turismo, cuando decía que no soportaban más la situación. Tampoco parece que escuche a la hostelería. En Vitoria, el 50% de la gente que trabajaba en la hostelería está en la calle, y los hosteleros se han comido todos sus ahorros y ya están endeudándose. Y, mientras tanto, el PNV les pone como chivos expiatorios de la crisis sanitaria y les machaca a restricciones, les sigue machacando a restricciones. Decían ustedes que les iban a ayudar a la hostelería con la flexibilidad para ampliar las terrazas, y la realidad es que llevan meses con las licencias de veladores atascadas y todos los hosteleros esperando poder poner en verano una terraza, y las licencias atascadas en el departamento del Ayuntamiento. Dice usted que es importantísimo mantener los edificios, pero claro, como es un departamento gestionado por concejales del PSOE quien lo lleva, pues el dinero siempre es justo para ellos, porque es la realidad. La diferencia entre unos departamentos y otros se ve también en las cuentas. Y me encantaría poder hacer un análisis de la parte socialista. Señora Etxebarria, usted ahora va a poder intervenir después y tengo réplica para valorar su intervención, pero sí que me gustaría hacerle algunas preguntas, como es esas propuestas que también usted decía que iba a hacer, pero que luego no se están haciendo. Esa ciudad del deporte que nos anunció, esos 300 pisos de alquiler para jóvenes, pues tampoco sabemos nada de ello. Usted decía que tras 4 años de gobierno socialista, lo decía en campaña, a la ciudad le faltaba punch y que usted iba a arrear la ciudad. Yo creo que 2 años después la situación es bastante peor y le leía el otro día que ahora achuchaba a los técnicos para sacar los proyectos. Pues creo que va a tener que achuchar mucho para que en estos 2 años puedan salir alguno de los proyectos, porque tampoco se les ve ni preocupados ni realmente con la preocupación de cuál es su papel realmente en el Gobierno. Parece que están más preocupados de tener la silla en la mesa 3 del señor Urtaran que realmente el poder sacar proyectos en la ciudad. Y hablando de proyectos y de las oportunas diferencias que a veces hay entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, quiero hablar de la alta velocidad y del soterramiento de las vías del tren, el que es el gran proyecto de Vitoria-Gasteiz, y a que usted, señor Urtaran, le dedicó un minuto ayer al mismo. Entiendo que el debate no se puede hablar de todos los temas y no se puede profundizar en todos los temas, pero es algo sintomático, no es algo de ayer. Porque después del culebrón que nos han dado en los medios de comunicación con el posicionamiento del PSOE, con el posicionamiento del PNV, yo, por desgracia, lo tengo claro. Y veo que ni tanto el PSOE ni el PNV tienen claro este proyecto, no son capaces de ver la oportunidad que tenemos en Vitoria. Que si aprovechamos este proyecto
serán años venideros futuros muy buenos, pero que si no lo aprovechamos bien también va a ser un lastre para la ciudad. El PSOE lo tiene claro desde que llegó al Gobierno, desde que ustedes le pusieron en el Gobierno, ha metido el proyecto en el cajón y no ha hecho absolutamente nada, y ya nos van diciendo que va a llegar en superficie y ya veremos cuándo. Pero es que el Partido Nacionalista Vasco tampoco es un tema que le preocupe. No es un tema que le preocupe y lo he demostrado no ahora, sino desde hace años. Porque si tanta influencia tiene el Partido Nacionalista Vasco en España, ¿por qué vamos a ser al final la última comunidad a la que llega la alta velocidad? Todas las demás lo tienen y vamos a ser la última que llegue la alta velocidad. Si su portavoz del Gobierno respaldaba al consejero del Partido Socialista, pero cuando ha habido que influir en España, se ha influido para otras cosas, como por ejemplo la competencia de prisiones. A mí me da pena, como digo, que usted, señor Hurtarán, no se crea el proyecto, porque si se lo creyese, estaríamos todo el día hablando de él, estaríamos todo el día trabajando en los documentos y no haber hecho un trabajo de una empresa y no haber podido generar ningún debate ni entre nosotros ni con los diferentes colectivos. No ha habido nada de esto. Usted salió el otro día con la boca pequeña al rebufo de Aburto, pero es que si le importase realmente esto, lo hubiera metido en el Plan General de Ordenación Urbana. Es que lo ha sacado del Plan General de Ordenación Urbana, no les interesa, no quieren hablar de ello. Les interesan otras cosas, pero bueno, debemos estar tranquilos, porque llegue o no llegue la alta velocidad, es un tema menor. Tenemos la superciudad y la competencia en prisiones, que esto debe ser muy interesante para los vitorianos. Señor Hurtarán, si es que al final, cuando se va analizando la realidad de la gestión y lo que van pasando a lo largo de los años, y soy consciente de que estos dos últimos han sido especialmente complicados, pero al final se ve el modelo de la mesa 3 que le gusta, el de pues la pleitesía al PNV, que siempre lo pone por encima de todo, el de la incoherencia entre lo que dice y lo que hace. Y, sinceramente, se ve falta de liderazgo de Vitoria y falta de capacidad en la gestión de la ciudad. Sinceramente, creo que esto está penalizando mucho a Vitoria y que realmente ahora tenemos el peor alcalde en el peor momento de la ciudad, que la gente está preocupada en Vitoria por cómo estamos cambiando en la ciudad, el retroceso, la decadencia en la que se está sumiendo a Vitoria. Es preocupante. Pero, claro, yo aquí tengo que decir alto y claro que no tenemos que resignarnos, que aquí hay otra alternativa, que es la del Partido Popular, que nosotros sí creemos en el potencial de Vitoria y en el potencial de los vitorianos y que queremos tener una ciudad pujante, atractiva, donde retener y atraer el talento. Seguimos haciendo propuestas en positivo, siempre lo hacemos, tanto en el Gobierno como en la oposición. De hecho, algunas de las últimas iniciativas que han salido positivas en el Ayuntamiento han sido precisamente a propuesta del Partido Popular y lideradas desde la oposición del Partido Popular, como puede ser el proyecto de terrazas en las viviendas o el impulso a las licencias o la eliminación de la tasa de veladores de hostelería. Pero, evidentemente, aspiramos a mucho más. Los vitorianos aspiran a más. Aspiramos a liderar esta ciudad y a sacarle de esta crisis económica, como siempre hacemos desde el Partido Popular. Y nosotros tenemos un proyecto de ciudad claro, que hemos hecho con los vitorianos y para los vitorianos y que actualizamos constantemente. Tenemos un plan económico para salir de la crisis, para que este ayuntamiento deje de ser un problema y un lastre para la economía local y sea realmente el motor económico que dinamice la situación económica de la ciudad, que ayude a quienes peor lo están pasando. Un plan económico que, como hacen nuestros compañeros en los gobiernos en otros lugares, pasa por la bajada de impuestos y por la eliminación del gasto superfluo. Porque, desde luego, estoy absolutamente convencida de que Vitoria merece más, que los vitorianos merecemos mucho más y mejor empleo, que reactivemos la economía, más ambición, más orgullo, más ilusión, más rigor económico, por supuesto. Y merecemos también recuperar nuestras señas de identidad, la Green Capital, conseguir los consensos y la coherencia en movilidad. Merecemos atender mejor a las personas mayores y merecemos más libertad. Más libertad frente a este nacionalismo que lo impregna todo, libertad para ser lo que nos dé la gana ser, para vivir como queramos, para amar a quien nos dé la gana, para trabajar sin tener que sacarnos un carné específico para poder hacerlo, para poder emprender, para disfrutar de una Vitoria viva, dinámica, pujante, con futuro. Termino con una última idea. Señor Hurtarán, usted ayer empezaba con la exposición de esta escultura de Gerardo Armesto, que, como le decía, a mí me parece un buen símil. Como a su compañero de partido, el señor Urkullu, le gusta restringir y limitar el número de miembros en las mesas. Usted en su mesa le gusta una mesa de A3, como decíamos, con su socio el PSOE y con su otro socio Podemos. Pero
por desgracia, también ocurrió algo al final de su intervención que también se ha convertido en un símil, ese apagón de luz que vivimos aquí. Y es que me parece que es un símil de lo que está ocurriendo en la ciudad, una ciudad sin luz, que se apaga, que está a oscuras y a la que le falta energía. Pero ya le digo a los vitorianos yo que no se tienen que resignar, que ya vendrá el Partido Popular para volver a dar luz a Vitoria, para volver a inyectar esa energía y esa Vitoria atractiva que siempre hemos querido tener. Y bueno, como ya falta menos para ello, estamos viendo ya esta perspectiva con ilusión y con ganas, porque esta mesa A3 no trae nada bueno y realmente hace falta una alternativa para Vitoria. Muchas gracias. Gracias, señora Comerón. Orain, elkarrekin Podemos taldearen txanda, Fernández jauna, bere bozeramailea den Fernández jaunak du hitza. Mila esker, eta egun on guztioi. Bueno, llegamos al Ecuador de la legislatura, tras un año, más de un año marcado por esta pandemia. Y lo primero que quiero hacer es mandar un mensaje de apoyo para todas aquellas personas que lo han pasado muy mal, o bien porque han perdido a una persona querida, o bien porque han sufrido la soledad en sus carnes. También a todas aquellas trabajadoras de los cuidados que tanto trabajo han hecho a lo largo de este último año, a la plantilla municipal y en especial, si se me permite, a esa red ciudadana que ha llegado donde las instituciones no lo han hecho. Porque hay una cosa clara, y no nos podemos engañar, la pandemia no ha hecho más que emerger esos fallos de este sistema, un sistema que tenemos que cambiar. Por eso insistía hace un año en este mismo debate, cuando nos estamos recuperando de ese shock inicial de la llegada del coronavirus, en aprender de la pandemia y en poner en valor los servicios esenciales, aquellos que hacen que nuestra sociedad avance y evolucione. Y un año después de aquel último debate del Estado de la ciudad, ya podemos afirmar, desgraciadamente, que poco hemos aprendido de esta pandemia. Ayer, señor alcalde, nos dibujaba una Vitoria-Gasteiz que confía la salida de la crisis sanitaria a la ruleta de los planes de recuperación europeos en vez de cambiar sus políticas municipales. Alkate jauna, proiektu asko iragarri zenituen, baina egia esan oso gutxi gauzatuko dira. Proiektu guztiak Europako berreskuratze funtsei lotuta daude eta ez dugu jakingo egunen batean gauzatuko diren ala ez. Por muchos objetivos que anuncie, señor alcalde, la realidad nos demuestra que se conforma con seguir gobernando con las viejas recetas del pasado, sin ningún cambio de rumbo, sin haber tomado las lecciones que este año tan complicado nos ha demostrado. Por empezar por algo, señor alcalde, señor Urtaran. Ayer citaba el ahora Vitoria, Orain-Gasteiz, como ese plan de choque que introdujeron contra la pandemia. Por cierto, un plan de choque en ese lugar de los acuerdos que nos dejó fuera a los grupos de la oposición y a la ciudadanía en general. Pues bien, se le olvidó, señor Urtaran, remarcar los incumplimientos. Y le voy a citar uno que nos consideramos grave, como es el ensanchar las aceras para el calmado del tráfico y asegurar la distancia social. Usted se comprometió hace un año a actuar en 2 fases, en la primera fase en 64 calles. ¿En cuántas ha actuado? Un año después, en 10, un 15%. En 10. Una cifra absolutamente escasa, insuficiente. Y una medida todavía importante si tenemos en cuenta que a partir de mañana no va a ser obligatorio las mascarillas, pero siempre en aquellos lugares donde la ciudadanía pueda asegurar el distanciamiento social. Si hubiera actuado con lo que se comprometió, a partir de mañana, este nuevo decreto se podría realizar sin problemas y la ciudadanía podría desarrollar sin miedo el salir a la calle sin mascarilla. Y también nos hablaba de prioridades en tiempos de pandemia, con una batería de medidas que habían tomado y con una cuantía económica, pero también se le olvidó citar alguna cuestión, sobre todo con el dinero extra del FOFEL. 1,7 millones de euros para asfaltar un parking y varias calles de la ciudad.
¿Es esto la prioridad frente a la pandemia, señor Urtaran? ¿Asfaltar? Insisto, ayer nos dibujó una gestión de gobierno impoluta, pero la verdad es que lo que esconde es un mensaje conformista y autocomplaciente. Estamos en el ecuador de la legislatura y todavía hay proyectos clave de sus promesas de esta legislatura que están o bien sin desarrollarse o bien mal ejecutados. Hablaba de los servicios públicos y concretamente del servicio de ayuda a domicilio y hablaba de ese incremento en la aportación económica de la que no dudamos, pero se le olvidaba decir, como se ha puesto de manifiesto aquí, que ha sido obligado por el reparto en el decreto de cartera y que sigue siendo una cantidad insuficiente para afrontar las necesidades del servicio de ayuda a domicilio. Si no, hable con el señor Armentia. Para nosotras, el servicio de ayuda a domicilio es indispensable. Indispensable para trabajar en el envejecimiento activo de nuestro municipio. Y le seguimos tendiendo la mano, como ya lo hicimos para crear una ponencia de los cuidados, para cambiar la gestión de este servicio, para hacer una gestión pública y para mejorar no solo el servicio, sino también las condiciones laborales de las personas trabajadoras. También hablaba del centro diurno de la Plaza del Renacimiento, pero también se le olvidó decir que la obra lleva más de un año parada y que tenía que haber acabado el año pasado, el 4 de marzo del 2020. Otra cuestión, las viviendas comunitarias. Usted lanzaba el guante para acompañar a su gobierno en el proceso de puesta en marcha de este tipo de servicios. Ya mi compañera, la señora Zuidaurre, tanto en comisiones como en el Pleno, ha dicho que defendemos este modelo de viviendas comunitarias. Pero le tengo que subrayar que, además de acabar con esa lista de espera a la que usted ayer hacía referencia, debe exigir a la Diputación que sea responsable y que ponga en disposición las plazas residenciales públicas necesarias para atender la demanda actual. Porque usted lo sabe, la Diputación no está cumpliendo con sus obligaciones y este ayuntamiento no puede ser quien cargue con esa responsabilidad. Y una cuestión que para nuestro grupo, para el Carrequín, nos preocupa mucho, y más aún a raíz de los últimos datos. Tampoco hizo referencia ayer, nos hubiera gustado, la pobreza infantil. La pobreza infantil. No sé si lo sabe, según los últimos datos que hemos tenido acceso, es lo que más ha crecido, un 12%. El dato más preocupante desde el 2008. Pero ¿sabe lo más preocupante, señor Urtaran? Que usted se comprometió y su gobierno se comprometió a desarrollar un plan de acción contra la pobreza infantil. ¿Y sabe cómo se encuentra 2 años después? En nada. En nada. ¿Para cuándo va a estar, señor Urtaran? Otro tema que nos preocupa, como es la salud mental de nuestras vecinas. La sombra de la COVID-19 es alargada y una de las consecuencias, por desgracia, la encontramos con estos problemas, que van desde la ansiedad hacia, por desgracia, el suicidio y que afecta a todas las franjas de edad, también a la gente joven. Un tema invisibilizado, pero en el que creemos que hay que actuar. Y hablando de actuaciones y de cuestiones prioritarias, por lo menos para este grupo, es el tema de la vivienda. Y la verdad, señor Urtaran, ayer en su intervención dejó a las claras cuáles son las actuaciones de este ayuntamiento, dependiendo con quién se siente en ese lugar de los acuerdos que ha puesto aquí en el Palacio Biasuso. Claro, si se sienta y se acuerda con el Partido Popular, el resultado en vivienda ya lo conocemos: derribar viviendas municipales y construir viviendas de lujo. Sin embargo, si usted se sienta con nosotras y con el Carrequín, el resultado es diferente: rehabilitar y uso social de las viviendas. Entonces, la decisión es suya. Quedan 2 años. ¿Con quién se quiere sentar? En cuanto a la limpieza y recogida de residuos, también lo dijo ayer, uno de los hándicaps que tenemos en nuestra ciudad: no cumplimos con los objetivos europeos en materia de reciclaje. Y además, y lo reconoció ayer porque es público, un servicio que está maniatado por el lobby de las basuras y concretamente por el actual gestor del actual contrato, como es FCC, que tiene, como he dicho, maniatado el servicio, que está impidiendo las mejoras en la gestión de residuos. ¿Le volvemos a tender la mano, como con el servicio de ayuda a domicilio? Cambiémoslo, cambiemos la gestión,
vayamos a la municipalización, vayamos a la gestión pública, vayamos a avanzar a mejorar el servicio, a llegar a los objetivos de reciclaje, vayamos también a mejorar las condiciones de las personas trabajadoras. Y hablando de otros problemas que tiene nuestro municipio y con el que compartimos de su discurso ayer, es el problema del ahorro neto. Es un problema que llevamos arrastrando durante mucho tiempo en este ayuntamiento. Pero claro, para poder llegar a acuerdos, también ustedes se tienen que poner serios, no solo palabras, también hechos. Y ahí también al señor Urtubay le insisto, porque llevamos mucho tiempo debatiendo. Señor Urtaran, señor Urtubay, nuestra propuesta es clara. Fiscalidad progresiva y más en tiempos de crisis. Quienes más tienen que ser más solidarios para salir de esta crisis sanitaria, social y climática. Y fiscalidad verde, para el que contamine, pague. ¿Está usted dispuesto a trabajar en estas dos líneas? Y en cuanto a los sectores económicos, creo que aquí todo el mundo compartimos, uno de los sectores económicos más perjudicados por esta crisis sanitaria es la hostelería. Eso lo compartimos todas las personas que estamos en este pleno. Pero aquí se ha optado por el camino fácil, por el tema de las exenciones fiscales, por, nunca mejor dicho, el café para todos. Tendríamos que haber actuado de otra manera. Tendríamos que haber realizado una gestión más efectiva de las ayudas, que fueran más ágiles y que hubieran tenido una cuantía económica suficiente. Y además, porque todo está relacionado, otra cuestión. Antes le decía, no se ha actuado en ese plan Ahora Gasteiz con el calmado del tráfico. Si se hubiera actuado de manera consecuente, muchos bares que ahora mismo no pueden poner veladores, hubieran podido poner veladores en la calzada y hubiéramos ayudado al sector. Otra cuestión que también nos parece interesante, se ha puesto aquí, es el tema de la infraestructura verde urbana, tan interesante que hace 2 o 3 plenos llevamos una moción que salió aprobada para cambiar ese modelo gris al modelo verde en el espacio público, como es la actuación en la calle Los Serrán que ayer anunciaba. Y ojo que nos parece interesante, como he dicho, a falta de conocer más detalles, este proyecto. Pero claro, a nosotros lo que nos sorprende es que lo vendió como si ya estuviera hecho cuando depende de una financiación europea. Es decir, ahora mismo no tiene la financiación para materializar este proyecto. Pero lo que más nos sorprende es que si ustedes ya lo tenían pensado, ¿por qué no lo vincularon al dinero extra del FOFEL? ¿Por qué lo vinculan a la ruleta de los fondos europeos? O sea, ¿es más prioritario asfaltar que un parking que naturalizar el espacio público? Y lo que probablemente sí que veamos, y con fondos europeos por desgracia, es el tema de la universidad privada del Deportivo Alavés y del Baskonia. Algo que usted no hizo ayer referencia, no sé si por olvido o por vergüenza ajena. Es increíble que este proyecto se haya incluido en los fondos Next Generation, en los fondos para salir de esta crisis sanitaria. Y es increíble que se haya, por cómo se ha producido. Se ha producido en el último momento, se ha producido con oscurantismo, se ha producido con nocturnidad y alevosía. Y es que aparte de la posibilidad de que reciba 30 millones de fondos europeos, que es dinero público, que a nadie se le olvide, este ayuntamiento, y usted, señor Urtaran, se ha comprometido en destinar $500.000 de euros de financiación pública para una universidad privada. Y recuerde que es un proyecto que ha recibido críticas tanto desde los sindicatos hasta la comunidad educativa, tanto la pública como la privada. Un auténtico escándalo. Y otros proyectos que ayer hizo referencia de manera muy escueta, el BEI. Para nosotras lo hemos defendido, es un sistema innovador, un sistema que va a traer un transporte público de calidad a la ciudad. Pero claro, eso no quita que la gestión de implementación de este modelo de transporte ha sido nefasta. Ni ha servido para calmar el tráfico, ni se ha cargado mucho arbolado y ahora además una cuestión que hemos estado denunciando en las últimas semanas, como es el tema de las cocheras. Ya veníamos diciéndolo, las cocheras para el BEI, para cargar el BEI, no van a estar listas antes de final de año. Pero lo que es peor es que se ha demostrado que no van a estar listas hasta finales de febrero del año que viene, cuando los autobuses van a llegar semanas, si no meses, antes a nuestra ciudad. ¿Es esto una buena forma de gobernar, señor Urtaran? Y hablando del transporte público, una cuestión muy escueta, le seguimos reclamando el 100% de las frecuencias de Tuvisa. El 100% de las frecuencias de Tuvisa, ya no hay excusas.
No hay ninguna excusa, ya estamos desarrollando esta cierta normalidad. Tenemos ayudas del Estado para el transporte público. ¿Qué excusa hay para no recuperar el 100% de las frecuencias? El tema del soterramiento. Creo que ya lo hemos dicho desde hace tiempo y el tiempo, valga la redundancia, nos está dando la razón. Es un proyecto fallido, Ya lo era antes, porque era un soterramiento parcial, no cubría ni a Salburua ni a Zabalgana, no respondía a las necesidades en el transporte de mercancías. Usted quería financiarlo especulando con el suelo liberado, pero es que ahora ustedes, desde el Partido Nacionalista Vasco, con sus socios, el Partido Socialista, están en plena pelea para saber si va a haber un plan A, un plan B o nada. Y lo vamos a decir que es el momento de replantear este proyecto, de dar una solución integral, incluyendo los barrios de Salburua y de Zabalgana y el transporte de mercancías. Y voy a ir concluyendo poco a poco. Entramos esta legislatura con una idea clara: ser un grupo político decisivo en las cuestiones municipales. Hemos sido el grupo político con el que más acuerdos ha llegado usted en esta legislatura. Estos acuerdos los hemos realizado de una manera constructiva. Han ayudado a Vitoria-Gasteiz a avanzar en muchas cuestiones, como es el tema de la vivienda, con ese Observatorio Municipal de Vivienda, por ejemplo, en cuestiones sociales y de igualdad, como es el mapa de los cuidados y el plan de lucha contra la soledad no deseada. Y en una Vitoria-Gasteiz más verde, con la instalación de paneles solares en 5 edificios municipales o un programa de reciclaje y economía circular de los residuos industriales que fue llevado a Conama, donde estuvo mi compañera, la señora Ruiz. Ya hemos señalado en alguna otra ocasión que la llegada de estos grupos, de los nuevos grupos, de nuevas ideas, ha sido quien ha permitido desatascar esos asuntos que llevan muchos años arrastrando, atascados, como es la redacción o la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Mal que pese a muchos, se ha avanzado en muchas cuestiones. Se va a proteger los espacios agrícolas, se va a proteger los espacios naturales, se va a implementar la transición energética en nuestro municipio y se va a seguir con consumir cada vez menos suelo y compactar más la ciudad. Porque siempre hemos trabajado y seguiremos trabajando porque Vitoria-Gasteiz no se pare, ni por las imposiciones de unos ni por las parálisis de otros. Une, erabakigarria bizi dugu hiri guztientzat. Ikusten dugu pospandemia mundua nola hasi den eratzen. Eta Gasteiz ezin da atzean geratu. Alkate jauna, eskatzen dizugu ausarta izateko. Mahai gainean jarriz behar ditugun politikak Gasteiz pertsonentzat hiri bat izateko, gaur egun bizi garenontzat eta etorkizuneko belaunaldientzat. Le voy a recordar otra cita, y es una cita suya, señor Urtaran, que fue recogida en un comunicado del Congreso del CONAMA. Decía así, voy a leer textualmente: para el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, la clave de la recuperación está en apostar por un desarrollo económico más sostenible, dejar las disputas políticas a un lado y ser valientes a la hora de tomar decisiones. El futuro de las ciudades pasa por establecer un desarrollo económico marcado por la sostenibilidad. Tenemos que hacerlo entre todas. No puede ser objetivo de disputa política para que podamos seguir avanzando. El clima no espera y es hora de sumar esfuerzos. Esto es su intervención en CONAMA. Y hoy en este pleno, señor Urtaran, le pedimos esa valentía que hizo referencia en Madrid. Porque los tiempos que vivimos requieren políticas y políticos valientes para afrontar la salida de la pandemia y superar la crisis económica y sanitaria asociada, para afrontar la crisis ecológica y demográfica, para que Vitoria-Gasteiz sea un referente mundial también en la próxima década y para afrontar esta emergencia climática. Nuestro grupo, como hemos hecho hasta ahora, le tiende la mano. Le tiende la mano una vez más para que sea valiente, pero valiente por las personas de Vitoria-Gasteiz, las que vivimos ahora y las de futuras generaciones. Y para finalizar, quiero citar al profesor Robert Anthony, que dijo: lo contrario de la valentía no es la cobardía, sino la conformidad. Señor Urtaran, no se conforme. Mila esker. Eskerrik asko, Fernández jauna. Turno ahora del Grupo Socialista como parte integrante del equipo de gobierno. Tiene la palabra la teniente alcalde, señor Echeverría.
Eskerrik asko, alcalde. Muy buenos días a todas y a todos, egun on guztioi. Compañeras y compañeros de la corporación, hasi aurretik, omenaldi beroa egin nahi diet, azken urtean, gure hirian koronavirusa dela eta hil diren 623 pertsonei. Nire izenean eta talde sozialistarenean maitasuna adierazi nahi diet, haien familia eta gertukoei. Zerbitzari publikoei ere, esker ona adierazi nahi diegu, dena eman baitute, eta ematen ari baitira krisi sanitario suntsitzaile honi aurre egiteko. Decía que antes de empezar, quería trasladar un emocionado homenaje a las 623 personas fallecidas por coronavirus en el último año en nuestra ciudad. Todo el cariño para sus familiares y seres queridos en mi nombre y, por supuesto, en el nombre del Grupo Socialista. También nuestro agradecimiento a los servidores públicos que han estado y están dejándose la piel para hacer frente a esta devastadora crisis sanitaria. Alcanzamos ahora el ecuador de la legislatura, una legislatura marcada por el coronavirus en la que el Gobierno ha trabajado sin descanso, con el fin de adaptarse a una situación tan dramática como cambiante. Nos hemos topado con la peor crisis sanitaria de los últimos años, de las últimas décadas, y ha llegado el momento de hacer un último esfuerzo para superar esta etapa. Y en este sentido, todos los pasos que sirvan para reducir el enfrentamiento y encontrar nuevas soluciones serán bienvenidos. Las y los socialistas vamos a seguir ofreciendo la mano tendida para llegar a acuerdos que aporten estabilidad, coherencia y confianza en las instituciones. Como primera teniente alcalde, puedo decir con orgullo que en estos 2 años y sobre todo en este último, las concejalas y concejales de este Gobierno hemos sabido poner por delante las verdaderas prioridades, la salud, la atención social y la recuperación económica. No sabemos cuándo vamos a dejar atrás ya de una vez esta crisis sanitaria, pero sí podemos asegurar que, como siempre, vamos a seguir al pie del cañón para centrarnos en lo importante y demostrar capacidad de reacción en los momentos más críticos. Salir cuanto antes y salir todos juntos, sin dejar a nadie atrás. Estas siguen siendo nuestras máximas. La tarea no está siendo fácil, no. Pero a pesar de la pandemia, Vitoria-Gasteiz ha sentado las bases de la reactivación social y económica. Hoy vivimos en una ciudad que no solo lucha contra el virus, sino que ha dado grandes pasos para mejorar y llevar a cabo diversos planes y proyectos. Vivimos en una Vitoria que es un icono de la sostenibilidad y que apuesta por la movilidad eléctrica. Una ciudad con más calidad de vida y más servicios públicos, con más atención y especial atención a las personas mayores y a la infancia. Una Vitoria que crece a escala humana con un urbanismo que amplía el salón peatonal y respeta el cinturón verde. Una ciudad que sostiene a su tejido asociativo y que es capaz de atraer inversión y generar empleo. Una ciudad más plural, más feminista, que sale al paso ante cualquier ataque contra nuestras libertades. Pero la batalla contra el virus no ha terminado y tenemos muchos retos por delante. Por eso, la mejor vacuna para afrontar los desafíos a los que se enfrenta esta ciudad es la del acuerdo político. Los acuerdos son más importantes que nunca, acuerdos entre partidos, con otras instituciones y también con el sector privado, que será una pieza clave en el proceso de recuperación y reactivación económica que ya ha comenzado. Acuerdos que nos permitan afrontar un nuevo escenario más favorable gracias a 2 factores. El primero, que somos uno de los primeros países europeos con mayor porcentaje de población vacunada gracias a la estrategia sanitaria diseñada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Y el segundo, que los fondos Next Generation abren la puerta a nuevas oportunidades. Con todo, el aumento del ritmo de vacunación y las ayudas europeas nos ayudan a ver la luz al final del túnel, de este interminable túnel, porque hay mucho hartazgo, pero también hay esperanza, porque los datos nos dicen que la economía local está recuperando el pulso. Somos prudentes, somos muy prudentes y todavía estamos lejos de los niveles previos a la crisis, pero estamos convencidos
de que estamos en una senda de crecimiento. Hace un año nuestra vida social cambió por completo, sufrió un apagón del que estamos saliendo, aunque siguen faltando abrazos, besos, apretones de manos y, sobre todo, sobra mucha incertidumbre. Pese a ello, Vitoria ha demostrado a lo largo de los últimos meses capacidad para adaptarse y superar las adversidades. Y en este proceso de adaptación ha estado presente desde el primer momento este Gobierno y el Ayuntamiento con sus trabajadoras y sus trabajadores al frente. Los servicios sociales llevan un año sometidos a una enorme tensión. Por eso vaya por delante mi admiración a las y los profesionales del departamento que lidera mi compañero, el doctor Jon Armentia, que está haciendo una labor encomiable de obligado reconocimiento. En 2020 los servicios sociales atendieron al 13% de la población de Vitoria, 13% de la población. Un dato que, si bien habla de lo vulnerables que podemos llegar a ser, también traslada un importante mensaje de fortaleza de nuestros recursos. Es fundamental disponer de unos servicios públicos que atiendan las necesidades básicas de la ciudadanía y apoyar a los sectores de población más vulnerables, como las personas mayores. Y en esa línea estamos trabajando. En este ámbito me gustaría destacar un acuerdo fundamental, como es el desarrollo del decreto de cartera de servicios sociales, que nos ha permitido abrir una nueva vivienda comunitaria en el CIAM San Prudencio, así como acabar con la lista de espera en los servicios de atención diurna, con la apertura de este servicio de carácter municipal también en la misma residencia. A San Prudencio le seguirá la Plaza del Renacimiento, que, como ya saben, y lo hemos repetido, por un incumplimiento de la empresa constructora, no se podrá abrir este año, pero cuyo nuevo pliego sacaremos en breve a contratación. Por otra parte, estamos elaborando el estudio de necesidades del que va a ser el futuro servicio de atención diurna de Zaramaga, porque nuestra atención es seguir habilitando nuevos recursos. Estamos dando pasos importantes en la atención a nuestros mayores, con el desarrollo de campañas y recursos para hacer frente a un problema social tan preocupante como es el de la soledad no deseada. Saben que durante el confinamiento acompañamos a 12.000 personas mayores en sus domicilios, haciéndoles seguimiento. Y saben que este Gobierno viene desarrollando campañas de prevención y detección de esta problemática, recientemente realizada en el barrio de Zaramaga. Pero además combatimos la soledad con la puesta en marcha de servicios donde nuestros mayores puedan relacionarse y buscar apoyos. Acabamos de sacar a contratación el nuevo pliego del SAD por cerca de 14 millones de euros, que posibilita la permanencia de la persona en el domicilio el mayor tiempo posible, disfrutando de su entorno comunitario y evitando situaciones de aislamiento. En diciembre pasado abrimos el Bizam de San Martín, convirtiéndose en el 16º centro de esta red municipal, que cuenta ya con 36.000 usuarias y usuarios. Estamos en fase de desarrollo del proyecto de la Oficina de Personas Mayores. Vamos dando los pasos necesarios para habilitar un nuevo comedor para personas mayores en El Pilar y avanzamos en los trabajos técnicos para construir los parques de salud para personas mayores en Sansomendi y en Txagorritxu. Es evidente que la pandemia también ha aflorado la pobreza más extrema y aquí hemos realizado un gran esfuerzo para atender a la gente con menos recursos. En 2020 ya gestionamos ayudas por valor de más de 10 millones de euros concedidas a través de las AES y prestaciones municipales. Abrimos el comedor municipal de Los Arquillos, con capacidad para más de medio centenar de menús, y ahora estamos redactando el proyecto para un segundo comedor público en la antigua escuela taller del casco medieval. Estamos también ampliando el programa de acogida para situaciones de urgencia social con 4 viviendas nuevas, tramitando la adecuación de otras 4 viviendas más del nuevo programa de viviendas de alquiler compartido con Ensanche 21. Aquí me gustaría destacar también la gran labor realizada desde los servicios sociales para atender a las familias en situación de vulnerabilidad que ocupaban ilegalmente las viviendas de la avenida de Olarizu. A todas ellas se les hizo una propuesta de alternativa habitacional, de tal manera que el día del desahucio ninguna se quedó en la calle. Esta acción de Gobierno potente, solidaria
en materia social también se fija en un sector de población en el que posiblemente menos se haya puesto el foco durante la pandemia, pero que también merece toda nuestra atención, que es la población infantil. Ahora mismo estamos desarrollando y elaborando un nuevo estudio para conocer las necesidades. Será el segundo diagnóstico de estas características, realizando en el ámbito municipal, que nos servirá para abordar el tercer Plan Local de Infancia y Adolescencia, para permitirnos también conocer cómo ha afectado la crisis sanitaria en la infancia y adolescencia y así reaccionar. Decía que la crisis también ha aumentado la tensión en materia social, pero también ha puesto a prueba a nuestra economía y ante este tsunami el Departamento de Promoción Económica ha respondido con una batería de acciones cuyo análisis ahora resultaría inabordable en este debate, pero me gustaría hacer 5 pequeños apuntes en relación al desempleo, a las ayudas concedidas, a la industria, al comercio y al turismo. En el plano laboral, empieza a haber indicadores positivos, pero la realidad es que tenemos alrededor de 16.000 personas en paro en Vitoria. Aunque sea el mejor dato registrado desde que arrancara la pandemia, seguimos trabajando de lleno desde el propio ayuntamiento y en colaboración con Lanbide para crear un empleo digno y de calidad. El concejal de Empleo, Igor Salazar, va a seguir adelante con las propuestas para dar continuidad a una estrategia que está dando sus frutos. Por ejemplo, desde el Departamento de Promoción Económica se ha apoyado directamente la creación de 445 empleos en la ciudad desde el comienzo de la crisis y ha contribuido a la creación de 52 empresas, mientras que otras 35 están en fase de análisis. Tenemos muy claro el siguiente paso. Me refiero al incremento del presupuesto destinado a las nuevas ayudas municipales para el empleo, que alcanzará €500.000, 50.000 más que el año pasado y 100.000 más que el 2019. Como saben, estas ayudas sirven para subvencionar la conversión de contratos temporales a contratos indefinidos. En segundo lugar, hablando de las ayudas concedidas, me gustaría destacar el resultado de las acciones de promoción económica, porque ha conseguido inyectar algo más de 3,3 millones de euros en la economía a través de las diferentes líneas de ayudas en el último año. Unas subvenciones que han llegado a más de 1.800 beneficiarios y que son compatibles, además, las hemos hecho compatibles con las de otras instituciones. En cuanto a industria, en tercer lugar, Vitoria ya ha puesto en marcha su nueva estrategia industrial a través del nuevo Plan de Industria 2021-2024, un documento consensuado con el sector y que apuesta por la economía verde y la innovación, pilares fundamentales de nuestro compromiso con el medio ambiente. En este sentido, nuestro municipio está en el foco, gracias a las oportunidades económicas que se abren acerca de algunos de los proyectos que además están sobrevolando Vitoria en este momento. Es el caso de la fábrica de baterías, megabaterías Basque Volt, el Data Center de Miñano, el proyecto logístico Panatoni en Jundiz o el proyecto Innoaraba del Grupo Baskonia Alavés en Betoño. Mientras tanto, además, Foronda da nuevos pasos hacia su recuperación y se refuerza como uno de los pilares económicos del territorio. Nuestro aeropuerto ha recuperado el H24 pleno y avanza en la reforma de la terminal de viajeros gracias al compromiso con el Gobierno de Pedro Sánchez. También me gustaría referirme al sector del comercio y de la hostelería, que ha demostrado su capacidad de aguante en estos últimos meses y que se enfrenta a un panorama incierto. Por eso me gustaría remarcar nuestra apuesta por el comercio local y subrayar que nuestros bares y restaurantes son seguros. Nuestra hostelería se ha visto señalada de manera injusta en esta pandemia y merece todo nuestro apoyo. Por eso hemos aprobado ayudas específicas y por eso este grupo propuso la exención de las tasas de basuras y de veladores. Y les avanzo además que vamos a seguir dando pasos para aumentar el espacio para crear veladores en zonas donde sea posible prescindir de plazas de aparcamiento. En el plano turístico, que es el sector turístico ha sido otro de los grandes damnificados por esta pandemia, tenemos que seguir ofreciendo fuertemente la mejor versión de nosotros mismos,
la mejor versión de Vitoria como un destino seguro, un destino sostenible, atractivo para el turismo familiar, cultural, enogastronómico, de calidad y respetuoso con nuestra ciudad, nuestras tradiciones y nuestra manera de congeniar en esta ciudad. Pero no nos vamos a conformar por cumplir el compromiso de realizar un nuevo plan estratégico de turismo. Por eso hemos decidido poner en marcha y dar los primeros pasos para la conformación y poner en marcha el Convention Bureau, una entidad que será capaz de captar congresos, reuniones profesionales, eventos, a través de la tan deseada colaboración público-privada en una primera fase y que en una segunda podrá ampliar sus funciones captando eventos. Los técnicos municipales trabajan ya en este proyecto que mediará entre el Ayuntamiento y las empresas del sector turístico para facilitarles el trabajo. Esto es una petición del sector y confiamos en convertirla en realidad. En paralelo también estamos diseñando, saldrán hacia septiembre, unas ayudas específicas de 100.000 euros para fomentar la atracción de congresos, de eventos y también la difusión de nuestra ciudad y la promoción de nuestra ciudad fuera del ámbito territorial. Y, por supuesto, estamos trabajando en la construcción de camerinos en el Palacio Europa, que por fin podrá acoger espectáculos y convertirse en una alternativa real durante las obras de la reforma del teatro principal. Me gustaría hacer hincapié en este campo, en el campo cultural. Así como entiendo en el ámbito turístico, lo entiendo como una industria turística, debemos entender la industria cultural como un gran motor económico. El Departamento de Cultura, que dirige mi compañera Estíbaliz Canto, ha mantenido todos los convenios y subvenciones para ayudar al sector. Y también está trabajando en el proyecto de reforma del teatro principal, un cofre cultural que merece contar de una vez por todas con una caja escénica y un patio de butacas a la altura de la capital de Euskadi. En breve habrá avances en este sentido con la licitación en las próximas semanas del proyecto constructivo. Mientras tanto, estamos trabajando en sacar adelante e impulsar la industria cultural a pesar de la pandemia. Hemos repetido el éxito de Caldearte, pero además hemos sumado este año 150 espectáculos al aire libre que animarán las calles entre julio y septiembre. Y me gustaría hacer una alusión específica al Iradier Arena. El Iradier Arena, que es un símbolo de la recuperación, de un multiusos que mejorará su acústica y que se ha convertido en la Casa de Cultura Visía. Una experiencia cultural que ya es un modelo a seguir, que hay que agradecer, desde aquí agradezco, la dedicación y la labor que han realizado los promotores privados, que han sabido asociarse y han dado un ejemplo que otras ciudades nos están llamando para ver cómo se ha ido desarrollando. La ciudadanía está muy contenta también, y así nos lo dice, de haber impulsado desde el departamento de mi compañera Estíbaliz Canto este proyecto. Tenemos muy claro que el Iradier Arena debe asentarse y para ello vamos a seguir trabajando en coordinación con la Diputación para continuar con la programación más allá de septiembre, hasta final de año. Y también estamos estudiando la posibilidad de adjudicar la gestión del recinto a cambio de la ejecución de mejoras relacionadas con la acústica y con la climatización. En materia de educación y de convivencia, quiero destacar la necesidad de reconocer a las víctimas del terrorismo, que merecen respeto y merecen justicia. Por eso, hemos y vamos a seguir respaldando la apertura y las acciones del Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que se ha inaugurado este mes y que nos recuerda las consecuencias del discurso del odio que afectó de lleno a la familia socialista. Este memorial es un paseo histórico que lucha contra el olvido y valora la resistencia ante la coacción. Y por eso les avanzo que el Departamento de Cultura trabaja en la próxima firma de un convenio para que el centro reciba visitas escolares y ayude a que todas nuestras nuevas generaciones aprendan lo sucedido y nunca se olvide.
Si hay algo que nos ha enseñado la pandemia es el valor de las palabras solidaridad y acuerdo. En este sentido, me gustaría agradecerles a todos ustedes que hayan aceptado el ofrecimiento realizado por nuestra concejala de Seguridad Ciudadana, por Marian Gutiérrez, para constituir una ponencia política que defina la estructura de la policía local de cara a los próximos años. Estamos en un momento trascendental para el desarrollo futuro de nuestra policía local, que en el nuevo curso vivirá novedades importantes. Vamos a habilitar una segunda sede en la confluencia de Fueros con la calle José Arbina, cerca de la estación de tren, donde prestaremos atención al público y trabajarán algunas unidades que se trasladarán desde Aguirrelanda. Esto nos va a permitir ganar espacio en la actual comisaría, con lo que mejoraremos las condiciones de trabajo de nuestras y de nuestros agentes y la prestación del servicio policial a la ciudadanía. La nueva sede de policía local conllevará el traslado a San Martín del Servicio de Infancia y Familia, donde dispondrá de más espacio también para realizar su trabajo. En esta legislatura continuaremos con el desarrollo de OPEs para completar la RPT de policía. Desde 2016, este Gobierno ha convocado 4 ofertas públicas de empleo que suman 110 plazas de agentes. Nunca se había realizado en este ayuntamiento un esfuerzo tan grande para dotar de más efectivos a nuestra policía, lo que nos permitirá implementar la tan deseada policía de proximidad. Esta mejora en cuanto a recursos humanos viene acompañada de una formación especializada con contenidos ajustados a las unidades y a los destinos y de un esfuerzo en la mejora de medios materiales para el desarrollo del trabajo policial. Por ejemplo, esta legislatura hemos invertido cerca de 900.000 euros en la adquisición de material y de vestuario. Además, hemos incorporado 14 nuevos vehículos a los que en los próximos meses seguirán otros 14 más, que ya les puedo adelantar, serán 7 coches patrullas eléctricos y otros 7 híbridos. No hay ninguna otra policía local que haya apostado tan decididamente por la movilidad sostenible y reducción de emisiones en sus coches patrulla. Y esto será posible gracias al trabajo conjunto de 3 departamentos, el Departamento de Hacienda, Administración Municipal y Seguridad Ciudadana. En Bomberos, les recuerdo que está recién acabada la promoción interna y anunciada una nueva OPE con 25 plazas. Y asimismo, hemos renovado los vehículos ligeros y ahora afrontamos la necesaria renovación de los camiones bomba, así como mejoras en la zona de estancias de los turnos de trabajo, lo que redundará positivamente en las condiciones laborales de los bomberos. También, en relación a Anvisa, estamos trabajando en la definición del plan estratégico de Anvisa, con la participación de representantes políticos, sindicatos y trabajadores de la sociedad. Me gustaría poner en valor el esfuerzo inversor que Anvisa realiza año tras año para mejorar su servicio. En 2020 fueron 8,5 millones, la cifra más alta de los últimos 5 años, mientras que en el presente ejercicio estaremos cerca ya de los 8 millones, con importantes obras de reposición como las que se están desarrollando ahora mismo en Txagorritxu, que esperamos concluir este otoño. Posiblemente este año también podamos iniciar las obras de renovación en Judizmendi, sacadas ya a licitación, con lo que sumaríamos 6 millones más de inversión. El Departamento de Participación y Transparencia Ciudadana, liderado por mi compañero Borja Rodríguez, también está en el centro de las políticas públicas del Gobierno. Uno de los proyectos más relevantes en marcha es el programa Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz, una herramienta de democracia directa para que la ciudadanía pueda decidir sobre el destino de los recursos municipales, con la que hemos invertido 6 millones de euros en las 2 últimas ediciones. Tras el duro golpe de la pandemia, nos comprometimos aún así a finalizar todos los proyectos de la última edición, y así va a ser. Todas las intervenciones están ya terminadas o en proceso de licitación. Cumplimos el compromiso. Está licitada la obra de los campos deportivos en Aldaya, licitada ya la renovación de la calle Malizaeza. También está en marcha ya el proceso para hacer el nuevo huerto urbano de Zabalgana, el proyecto Ortubi, y está licitado el proyecto de Aurren Auzoa, el proyecto impulsado por familias en el casco histórico de Vitoria. Como ya anunciamos, para la edición 2022-2023 se han reservado otros 3 millones de euros.
Les recuerdo que el plazo de presentación de propuestas sigue abierto y que finaliza este lunes. Y en lo que respecta al mantenimiento y mejora de las instalaciones, los socialistas nos hemos marcado otro reto: mejorar la eficiencia energética y sostenibilidad en nuestras instalaciones. Vamos a invertir en los próximos 5 años 5 millones de euros para la mejora de la eficiencia energética en el suministro energético de los edificios municipales. Todas estas inversiones nos van a permitir reducir en más de 25% la emisión anual de CO2 a la atmósfera, si lo comparamos con el año 2017. Y en términos globales, de aquí al año 2025 estaremos reduciendo la emisión de CO2 en más de 3.000 toneladas anuales. El área que también además coordina mi compañero Borja Rodríguez, el área de Administración Municipal y Transformación Digital, está dando pasos determinantes a la hora de mejorar y modernizar la gestión municipal. Esta misma semana hemos anunciado que el Ayuntamiento agilizará la tramitación administrativa desde el 1 de julio con la puesta en marcha de la notificación electrónica para los procedimientos de licencias de actividad y de obras mayores. Es un avance tecnológico. Faltan más, pero se suma a otros que hemos presentado en 2021, como la implantación de la TMC en el móvil, las aplicaciones VG Reservas y GeoVitoria-Gasteiz, o el servicio de información a través de WhatsApp sobre los cursos de servicio de empleo. Seguiremos dando pasos. En definitiva, termino ya, compañeras y compañeros de la corporación, la pandemia ha provocado un dolor difícilmente superable. Nos ha puesto a prueba nuestras emociones y nos ha llevado a situaciones muy límites. Suelo decir que en política hay que contar la verdad con humildad y con respeto. Y tengo que decir además que nadie de los que estamos aquí, cuando llegamos al ayuntamiento, nos dieron un manual de instrucciones sobre cómo gestionar una pandemia, y tampoco lo tenemos para cómo salir de ella. Pero ahí estamos, trabajando duramente, fuertemente, con todos los esfuerzos que podemos hacer. Y es el momento de la política, de los acuerdos y la reivindicación de los servicios públicos y los derechos sociales. Nos merecemos pasar página y avanzar hacia un mejor futuro. Y repito, la mejor vacuna para afrontar los desafíos a los que se enfrenta esta ciudad es el acuerdo político. Así que frente a la bronca y el enfrentamiento, mano tendida, hechos y gestión. Eskerrik asko. Muchas gracias. Eskerrik asko, Etxebarria Andrea. Bien, voy a intentar dar respuesta un poquito a las cuestiones que habéis ido tratando los diferentes portavoces de los grupos políticos, a los que a todos agradezco vuestra intervención y participación. Voy a empezar por mi compañera de Gobierno, señora Etxebarria. Bueno, yo creo que hechos son amores y no buenas razones. Y el Partido Socialista está demostrando con hechos su compromiso con la ciudad. Muchas veces hablamos de la necesidad de acordar, de la necesidad de dialogar, de la necesidad de apostar por Vitoria. Vitoria lo primero, ante todo Vitoria, Vitoria en el corazón, Vitoria en la mente, pero a la hora de abordar o de materializar políticamente esos supuestos deseos, pues no estamos todos. Y ustedes sí. Y ustedes están. Y vosotros y vosotras, porque casi me suena raro llamaros así, ¿no? Pero estáis. Y esto es muy importante. Por lo tanto, es un equipo de gobierno con dos partidos políticos, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista, con planteamientos diferentes en la política, con postulados en cuestiones diferentes, pero que en este caso tenemos, si me permitís, una misma ideología, que es Vitoria-Gasteiz. Y ante todas esas diferencias que podemos tener como partidos, nos une mucho más trabajar por la ciudad. Y hoy creo que se ha vuelto a demostrar que hay un proyecto compartido que está completamente alineado con la estrategia de gobierno y que se basa fundamentalmente en el acuerdo político y se basa fundamentalmente en el compromiso con la ciudad. ¿Qué dos aspectos tan importantes? Acuerdo político, capacidad de acordar y compromiso con Vitoria-Gasteiz. Y eso se está demostrando por parte del Grupo Socialista y también por parte de mis compañeros y compañeras del Grupo Nacionalista, que no intervienen porque intervengo yo también en su nombre, ¿no? Pero en este caso, pues sirva para los dos, sirva para los dos. Por lo tanto, no puedo decir más que
agradecer el trabajo que se está haciendo por parte de todos los departamentos y que, pues que es un orgullo también que en el equipo pues esté Maider, Jon, Marian, Borja, Esti e Igor. Para mí es una suerte. Lo mismo que es una suerte que estén también Ana, Iñaki, Livia, César, Miren y Raimundo. Y ojalá pudiéramos estar muchos más. Ojalá pudiéramos estar muchos más en esa carrera. Bien. Con respecto a las intervenciones del Elkarrekin Podemos, del H. Bildu y Partido Popular, yo tengo una sensación. A veces cuando se sube al atril, pues oímos una cosa y la contraria. Y eso que genera cierta incoherencia a mí me da mucha seguridad. Porque parece que a golpes te centran. Entonces, si le oyes al Partido Popular diciendo pues, que esto es poco menos que una república bolivariana, donde el gasto está disparado, donde todo es servicios públicos, donde todo es un intervencionismo, donde aquí las empresas no pueden hacer nada y donde esto es poco menos pues que pues eso, un régimen bolivariano, llega H. Bildu o el Elkarrekin Podemos diciendo que esto es el Far West, que aquí toda la libertad, que aquí las empresas hacen lo que les da la gana, que aquí todo se está privatizando. Entonces, yo que escucho con mucho respeto, digo, vamos bien, vamos muy bien. Porque ni es lo que dice la señora Comerón, ni es lo que dicen el señor González o el señor Fernández. No puede ser que en esta ciudad estemos despilfarrando el dinero y a la vez estemos poniendo el freno al gasto. No puede ser que a la vez estemos diciendo que el documento de criterios y objetivos del Plan General es un documento totalmente intervencionista, que cercena el desarrollo de las empresas y, por otra parte, se nos diga que esto es más o menos un pelotazo para las empresas. Ursa, lo otro, tal. No puede ser que, en este sentido, todas las políticas económicas de este ayuntamiento sirvan para gastar más en servicios públicos y todo más gasto corriente en lo público y, por otro lado, se nos hable de privatización, constante privatización. O una cosa o la otra, o todavía mejor, ninguna de las dos. Ninguna de las dos. En todo caso, esta es la reflexión que traslado porque probablemente los vecinos y vecinas que nos sigan, si es que hay alguien que sigue, que espero que sí, o bueno, incluso los medios de comunicación, pues también, claro, van a tener muchas dificultades para definir cuál es el modelo de gobierno. Porque, claro, si toda la oposición, a la crítica quiero decir, si toda la oposición fuera en el mismo sentido, pues bueno, se podría entender. Pero es que dicen una cosa y la contraria. Entonces, ¿dónde está la crítica real? Bueno, al Elkarrekin Podemos, yo hay cosas que comparto con ustedes y hay cosas que no. Y ustedes igual. Entonces, yo comparto esa sensibilidad social que creo que hay que tener. Probablemente a ustedes les parece que haya que ir todavía más. Yo en ese sentido creo que es muy importante que atendamos, como ha dicho usted, la pobreza infantil. En este ayuntamiento hay un plan local de infancia y adolescencia que dirige mi compañero Jon Armentia. Hay un apartado específico dentro de ese plan para tratar la equidad entre menores. Hay un servicio específico dentro del Departamento de Políticas Sociales que trata de la desprotección, en este caso moderada, porque ya saben que la grave desprotección depende de Diputación, para poder atender situaciones de desprotección moderada. Y además hay una política de ayudas municipales en este ayuntamiento que en estos años de mandato, de gobierno, planteó un incremento de las cuantías económicas que este ayuntamiento ofrece a familias con menores en situación de exclusión o de riesgo de desprotección. Quizás a ustedes les parece insuficiente, pero lo que no se puede negar es que este equipo de gobierno está trabajando en esa línea. Pero en todo caso estoy de acuerdo con ustedes en la necesidad de atender situaciones de pobreza infantil, las situaciones de servicio de ayuda a domicilio, que es indispensable. Claro que es indispensable. Pero es que aquí todavía hoy hemos oído hablar de los recortes en el servicio de ayuda a domicilio. A mí me llama muchísimo la atención. Se ha multiplicado casi por 6 el presupuesto en estos últimos 6 años. Es que el anterior equipo de gobierno
No atendía a nadie con grado de dependencia 1. Los dejaba en su casa sin atender. Y hoy es el día que todavía pretende hacer creer que después de multiplicar por 6 las horas de atención y multiplicar por 6 su presupuesto, está habiendo un recorte. Y lo quiere alinear con la suma o justificar con el incremento de horas que vienen de los grados 2 y 3. Claro que hay un incremento de horas, pero no solo es eso. Hay también mucha más intervención donde antes no la había. Mucha más intervención donde antes no la había. En todo caso, estoy de acuerdo con el señor Fernández respecto al SAT. También respecto a políticas de reciclaje, también la necesidad de más acuerdos, por supuesto. Respecto a con quién quiero sentarme en la mesa de los acuerdos, con todos, con todos. O sea, en esa mesa tiene que estar todo el mundo. No puede estar o yo o él. No, todos tenemos que estar. Y esto es importante, porque Vitoria-Gasteiz lo que nos está exigiendo a los que estamos aquí es que acordemos todas y todos por esta ciudad, que no hagamos exclusiones. No van a tener aquí un alcalde que excluya de partida a ningún partido político a los que están en este pleno. Todos y todas son personas que merecen ser escuchadas y con las que tenemos que llegar o alcanzar entendimientos y acuerdos. Todas. ¿Con quién me quiero sentar? Con todas las formaciones políticas. Con todas, sin excepción. Lo que no estoy de acuerdo es con dos cuestiones. Ha dicho, hay que ir hacia una fiscalidad progresiva. No es porque no esté de acuerdo con que hay que hacer un desarrollo de fiscalidad progresiva, que ya se hace, sino porque en el ayuntamiento también se hace. En el ayuntamiento, evidentemente, no se hace como se hace en la Diputación, en la Hacienda Foral, pero aquí la política progresiva se hace en base a bonificaciones. En base a bonificaciones a familias que no llegan a unos ingresos determinados. Y esas bonificaciones suponen aproximadamente, habría que hacer un análisis un poquito más detallado, pero en torno a 10 millones de euros al año en el desarrollo de políticas de ordenanzas fiscales. 10 millones que dejamos de ingresar porque aplicamos bonificaciones a familias con menos recursos. Sí existe una fiscalidad progresiva. Ese no es el problema. El problema es otro, que también coincido con usted, Laura Neto. Y lo que no puedo coincidir es con el prejuicio que tienen con el sector privado. Es que la ciudad es plural y es diversa. Y ustedes lo saben y lo defienden muy bien, porque aquí hay diversidad ideológica, diversidad en la orientación sexual, hay diversidad en muchos aspectos vitales y humanos. Y eso enriquece nuestra sociedad, porque es una sociedad moderna, plural y diversa. Pero también en este ámbito hay diversidad de intervención que es pública, privada y del tercer sector, que por eso se llama así. No podemos excluir del desarrollo de la ciudad a la iniciativa privada. No podemos convertir todo en público. La iniciativa privada es muy importante también para el desarrollo de esta ciudad. Y la colaboración entre lo público y lo privado es clave, como también con el tercer sector. Por tanto, esas críticas al ámbito privado yo no las comparto. Las tengo que respetar porque es su forma de pensar, pero yo no las comparto. Las empresas son necesarias y buenas. La iniciativa privada es necesaria y buena, como lo es lo público y como es el tercer sector. Porque de la misma forma que aquí en esta ciudad vivimos personas que pensamos, sentimos y amamos diferente, también en el desarrollo económico de esta ciudad hay intervención pública, privada y del tercer sector. Y esa realidad la tenemos que asumir y hacer que se generen espacios de colaboración y entendimiento entre cada uno de los ámbitos. En todo caso, yo hace unos años, en la pasada legislatura, vine a decir que echaba en falta, no sé si se acordarán, no creo, pero echaba en falta que ocuparan el escaño de la oposición constructiva. En la legislatura pasada, que no fue una legislatura fácil, como ya recordará usted, porque estuvo también compañero de corporación, venía a recordarles que el escaño de la oposición constructiva la seguía viendo vacía. Esta legislatura no puedo decir lo mismo.
Elkarrekin Podemos está haciendo una oposición constructiva. Están siendo muy exigentes y muy críticos con este Gobierno en aquello que entienden que no hacemos bien. Y, por ejemplo, hay un claro caso, como es el pozo del gas de Subijana, muy críticos, muy exigentes con que la cosa cambiara, y, sin embargo, también son ustedes capaces, en un momento dado, de arrimar el hombro para mejorar esta ciudad, para que haya más viviendas para personas en situación de exclusión, para que haya más políticas a favor de la diversidad sexual y en contra de ataques LGTB-fóbicos, para que haya una mayor política social, una mayor política medioambiental. Ustedes lo han mejorado y ustedes forman esa oposición constructiva que yo echaba en falta en el anterior mandato. Son muy exigentes y muy críticos en aquello que entienden que tienen que ser, manteniendo su identidad, pero a la vez piensan en cómo pueden aportar en positivo a esta ciudad. Con respecto al Partido Popular, o sea, aquí la señora Comerón, a mí me viene a la mente el escritor Luis Cernuda, que era un poeta sevillano que escribió una colección de poemas sobre deseo y realidad. El deseo y la realidad. Y es lo que le pasa a usted, señora Comerón. Fíjese, ha salido a imitar, no solo a mí, la intervención de ayer en el caso de esta obra. Incluso tergiversa el significado de la obra, que no es el mío, que es el del propio autor. Este es un detalle muy claro. Usted, en vez de poner en valor lo que el autor dijo ayer de esta obra, lo que siente el autor con esta obra, que es un espacio de encuentro sereno, de encuentro mágico, de un lugar de acuerdos, de un lugar de la comunicación, donde nada malo puede ocurrir, que es lo que pretende inspirar el propio autor de la obra, el señor Armesto. Usted ahí ve el sanchismo, que solo hay 3 sillas y que aquí no estamos nosotros. O sea, es que incluso tergiversa hasta el significado de la obra, que no lo ha hecho yo, lo ha hecho un vitoriano artista como Gerardo Armesto. Pero aparte de esto, que no sé si ha quedado muy claro lo que le quería decir, lo que le quiero trasladar es que su problema no lo puedo arreglar yo. Usted tiene un deseo que no se cumple y la realidad no le gusta. No le gusta que no gobierna. No le gusta mandar, que no esté mandando, perdón. No le gusta que sea la cuarta fuerza de esta corporación. No le gusta la realidad que vive. Y entonces, como no le gusta, pues trata sistemáticamente de falsearla. Pero yo ahí no le puedo arreglar. O sea, yo no puedo arreglar ese problema. Eso es algo que tendrán que resolver ustedes. Como no le gusta la realidad actual de Vitoria-Gasteiz, sistemáticamente trato de falsearla. Fíjese. Bueno, aparte de que ha hablado de algunas cosas, pero dice, usted está encerrado en su despacho. Pues se queda tan ancha. Precisamente que estoy constantemente en la calle, que estamos haciendo visitas a empresas, visitas a barrios, visitas a centros educativos y que casualmente, este mes estamos yendo barrio por barrio, a pie de calle, para estar explicando la agenda vitoriana y recogiendo aportaciones, usted se le ocurre venir a decir aquí que estoy encerrado en mi despacho. A usted le gustaría, su deseo, es que yo estuviera encerrado en el despacho, pero la realidad es que estoy todo el día en la calle. Luego, por otro lado, nos viene a decir, claro, hemos estado superados por la pandemia y eleva el discurso de la crítica hacia el Gobierno vasco porque quizás aquí no tiene muchos mimbres donde agarrarse. Yo no quiero darle más que un dato y este dato, además, no me gusta, lo voy a dar justo, pero no quiero incidir en él porque creo que hay que tener mucho respeto con lo que está ocurriendo en la pandemia. Claro, si Euskadi se ha visto superado con la pandemia con un incremento del 8,5% de fallecimientos, ¿cómo se ha visto Madrid con un 33% de incremento? Luego nos dice que, claro, que el BEI es un despilfarro, que gastamos un dineral y que no hay más que accidentes. Y como la cifra no le gusta, la realidad no le gusta, pues lleva a cabo su deseo, hincho la cifra y digo que el BEI vale 80 millones. Esto es como cuando, no voy a poner el ejemplo
de Goebbels, porque no quiero identificarlo con él, pero cuando los japoneses quisieron invadir China en los años 30 del siglo pasado, entonces vamos a exagerar los supuestos sabotajes de los chinos. En el Loto Azul de Tintín viene recogido un poquito eso. Entonces, pues bueno, pues vamos a hinchar la cifra para ver si caldeamos el ambiente en la ciudad. Pero está faltando la verdad. Claro, yo no puedo debatir con una persona que no pone los datos de forma objetiva, porque estamos en realidades diferentes. Una es la realidad, que son 48 millones de euros, de los cuales Vitoria-Gasteiz pone 9 millones de euros, que es lo que nos costarían los 13 autobuses eléctricos, y otra es la realidad que usted quiere decir, que nos cuesta a los vitorianos 80 millones, o 76, o no sé exactamente ya la cifra en la que va. No es cierto. No es cierto. Yo entiendo que usted pretenda buscar algún enganche en la ciudad para generar malestar, que es otra de las cosas que tampoco comparto en política, porque estar constantemente incitando a lo malo que tiene la gente, pues les jugó una muy mala pasada hace unos años. Yo creo que no es comparable, ¿eh? No es comparable. Esta es otra cuestión y es legítimo además, ¿eh? Pero estar constantemente apelando al cabreo de la gente, al malestar de la gente, joder, pues yo creo que la gente quiere además alegría, vivir, ilusión, cosas positivas y pensar en más constructivo que no negativo. Dice, por ejemplo, claro, es que los accidentes se han incrementado de forma exponencial. Pero es que vas a la realidad, que la tengo por aquí apuntada, y digo, claro, los accidentes en el itinerario del BEI en los últimos años han sido, se lo cuento, un 15,34% en 2019, es decir, el 15%, un poquito más, 15,3% de los accidentes totales en Vitoria en 2019 se dieron en la ruta del BEI, que no está todavía ni en marcha, pero en ese. En el 20 bajan al 12%. Y en el 21 al 11. Ay, como la realidad no me gusta, voy al deseo. Y digo, ¿qué accidentes hay en la ruta del BEI? Y contrastas con tráfico y con mi compañera Marian Gutiérrez, contrastamos los datos y decimos, joder, pues si porcentualmente ahora hay menos accidentes que hace un año y mucho menos accidentes que hace 2. No podemos decir que las modificaciones que se han realizado en la ciudad han reducido el número de accidentes. No podemos concluir eso. Pero lo que no podemos concluir es que han incrementado. Eso seguro que no. Entonces, lo mismo, Luis Cernuda, la realidad y el deseo. Luego, claro, me habla de recaleor. Mira, señora Comerón, ustedes, con todo el respeto, en el papel son el grupo político más antiocupa que existe. Oiga, pero cuando gobiernan, ni una desocupación. Ni una. No hicieron ni una desocupación. Es más, sabemos perfectamente que aquellos acuerdos que tenían, legítimos, pero aquellos acuerdos que tenían con EH Bildu en torno al Bicenter, en torno a la estación de autobuses, en torno a la disolución de la Aritz y en otros muchos, hicieron que ustedes miraran hacia otro lado cuando se ocuparon las viviendas de Olarizu y también de Recaleor. Porque se ocuparon en su tiempo. Entonces, no me hable de Recaleor. Ustedes, el grupo más antiocupa, no ha desocupado a nadie. Es más, lo permitió. Entonces, me recordará una moción que hubo y tal, nada vinculante, y sin embargo, ustedes no hicieron entonces nada por resolver aquello. Me gusta que le guste lo de los Serrán. Y vamos a ver, no ha establecido tampoco cómo quieren colaborar, pero mano tendida a que podamos buscar ese punto de colaboración. Voy a seguir un poquito porque también tengo algo para el señor, al señor González. Claro, luego el VIAP. Es que con el nuevo plan general, que es el criterios y objetivos, se acabó el VIAP. Pues eso es su deseo. Ojalá este alcalde acabe con el VIAP para ver si yo tengo ya argumentos y batería, munición para darle. Pero resulta que este documento de criterios y objetivos respeta el VIAP. Y hete aquí, como le ha recordado la señora Echevarría, que en estos años se ha recuperado el H24 que ustedes cerraron.
Pero es que habla de Foronda como si fuesen los máximos defensores y cuando estuvieron gobernando fue el momento más crítico para esta infraestructura estratégica para la ciudad. No se exponga tanto. Es que fue así. Es que estuvo a punto de cerrarse con el Partido Popular. Pues, por lo tanto, primero, es falso, rotundamente falso, que el BIAP esté en riesgo con este documento de criterios objetivos. Creo que, mire, el BIAP, lo ha explicado muy bien la señora Oregui, aproximadamente tiene unas 100 hectáreas de superficie. Unas 82 hectáreas están ya dentro del Plan Especial Aeroportuario y las otras 18 están incorporadas en este documento de criterios objetivos. ¿Pero dónde está la desaparición del BIAP? Deseo y realidad. Y termino con respecto al soterramiento. Ya, el tema quiere buscar, también no sé, yo no lo haría, no sé, creo que no lo haría. Buscar que si tú tienes más dinero que el otro tiene más dinero, intentar buscar aspectos para no solo ya no aportar, sino intentar generar ciertas grietas o cuñas en este equipo de gobierno, me parece de muy buen gusto, pero bueno, oye, es su derecho y usted verá lo que hace. Pero que me hable del soterramiento y que me diga que estoy defendiéndolo con la boca pequeña. Señora Comerón, ustedes, gobernando en Vitoria-Gasteiz, aceptaron que entrara en superficie con un programa o un proyecto de tejabanas. ¿Pero qué está diciendo? ¿Cómo puede hablar y defender el soterramiento un partido como el Partido Popular que vino con la ministra, con todo su boato, a decirnos que el tren entraba en superficie y que iban a poner unas fantásticas tejabanas en la estación de Dato? Eso sí, luego soy el peor alcalde, en el peor momento. La descalificación, que está, claro, como no vienen más basadas en argumentos, pues es que no se lo puedo rebatir. Pues bueno, pues si usted lo dice, pues usted lo pensará así. Por lo tanto, yo creo que ha hecho un discurso, una vez más, que para mí roza lo que es una especie de mitomanía. Como no me gusta la realidad en la que vivo, la desdibujo y trato de proyectar lo que es mi deseo a la ciudad. Y el deseo es el caos, el desastre, el destrozo y el peor alcalde. Pero luego vamos a los hechos, vamos viendo uno por uno y, desde luego, que no han quedado en muy buen lugar. Habla del plan económico, pero claro, su plan económico es más gasto corriente y menos ingresos. Es que no hace oposición a este equipo de gobierno, ni al señor Gurtubay, que es el concejal de Hacienda. Usted está haciendo oposición al propio interventor municipal. Le lleva diciendo hace muchos años lo que hay que hacer, a mí me ha tachado de nuevo, poco menos que de nuevo, y usted viene a decir justo lo contrario de lo que está haciendo o lo que está diciendo el interventor. Usted quiere más gasto corriente, más ayudas a unos, a otros, tal, que está bien y que ya ha explicado perfectamente la señora Echevarría el número de ayudas que hemos dado, y por otro lado quiere menos ingresos. Oiga, pues no sé, no está hoy Alfredo Barrios, señor interventor general, pero está haciéndole la oposición al interventor. Y luego, claro, dice, claro, es que ustedes no escuchan a nadie. No escuchan a nadie, pero claro, hemos trasladado 4 millones de euros en ayudas al sector de la hostelería, del comercio y de la economía local. Otros 4 millones de euros en ayudas fiscales. El señor Fernández me decía que es claro, que es café para todos. Usted decía que nos quedábamos insuficientes y el señor Fernández me decía que era café para todos. Hemos hablado con todas las asociaciones de hostelería y comerciantes. Hemos llegado a acuerdos. ¿Para qué? Para ampliar la superficie destinada a veladores, para ampliar el horario para que el casco medieval pueda tener más veladores. Hemos ampliado los espacios para que en las calles de Egusquilore pueda haber veladores, para que en los soportales pueda haber veladores, para que se suspenda la tasa de veladores durante todo el año, como la tasa de basuras. Hemos llegado a acuerdos con las asociaciones. No me puede decir que estoy encerrado en un despacho y que no escucho a nadie. Por lo tanto, creo que tienen un problema que no se lo puedo resolver yo y que confunden su deseo con la realidad. Luis Cernuda, deseo y realidad. Y que llegan a no aceptar la realidad en la que viven y tratan de falsearla sistemáticamente. Y ante eso es muy difícil rebatir. Está planteando cuestiones pues que no son ciertas. Entonces, pues oye, esto es lo que hay. Bien, con respecto a EH Bildu, yo, señor González,
Yo les veo desconcertados. Les veo desconcertados. Porque creen que me tengo que comportar de una manera por ser del PNV y resulta que no se cumplen sus previsiones o su prejuicio. Estuvieron durante mucho tiempo diciendo qué acuerdo tendrán con la contrata de limpieza, que el nuevo contrato se lo darán, como decían, a la misma y más caro. Y va y resulta que, ahí va, pues no es así. Van después y dicen, estos del PNV se plegarán a lo que dice la Sailburu Tapia y el Gobierno vasco con respecto al gas. Y va y resulta que tampoco es así. Y ahora resulta que vamos con un plan general de ordenación urbana que, que desclasifica los suelos no urbanizados. Y no lo pueden creer. Entonces, yo creo sinceramente que ustedes tienen un prejuicio contra el Partido Nacionalista Vasco en general y entonces creen que ese comportamiento va a ser así en todas las instituciones y resulta que no es así, ni aquí ni en otros sitios. Y entonces viven un poco en el desconcierto. Me dice, estamos privatizando y resulta que hemos hecho la OPE municipal más amplia de los últimos años. Con respecto a las viviendas, no hacemos nada. Hombre, no será tan malo cuando una de las principales críticas que hoy ha trasladado aquí no es ni siquiera competencia de este ayuntamiento. No es ni siquiera competencia de este ayuntamiento. Pero sabe, como sabe, que tenemos desarrollo de políticas de vivienda para política de jóvenes, aunque tenemos bastantes ocupas, ¿verdad?, que saltándose ese criterio han ocupado los pisos que teníamos destinados para estos jóvenes en el casco medieval, de pisos sociales, lo ha comentado perfectamente también la señora Echevarría, el acuerdo que hay en Sánchez 21, Anoregui, políticas sociales y en Armentia, y que estamos trabajando con Alokabide para ceder también otras viviendas. Es cierto que estamos tardando más de lo normal porque es cierto que hay que hacer tasaciones, hay que hacer valoraciones y hay que hacer unas intervenciones en esas viviendas antes de ponerlas en el mercado. Pero me dicen, ni una ayuda a la rehabilitación. Oiga, en 2020, 2.300.000 euros de pago de ayudas. En un año tan complicado, 2.300.000 euros de pago en ayudas. Luego nos habla de que somos poco ambiciosos en las energías renovables. Oiga, yo ayer expliqué que queremos, a ver si lo conseguimos, queremos formar parte del grupo de las 100 ciudades europeas neutras en carbono en 2030. Es un reto muy ambicioso. No me puede decir que soy poco ambicioso. Me podrá decir, a ver si no se consigue, pero no podrá decirnos que no somos ambiciosos, porque estamos precisamente trabajando para que podamos entrar en esa misión y ser una de las primeras 100 ciudades. Para el 2030. ¿Para cuándo estaban estimando ustedes que esta ciudad fuera neutra en carbono? Luego me habla de la movilidad y se niega que nos negamos a negociar. Probablemente habremos cometido algún error en la movilidad, no digo que no, pero desde luego que si algo ha querido este equipo de gobierno ha sido negociar la ordenanza. Negociar la ordenanza, que para eso se elevó a la comisión para su debate. Incluso planteamos la posibilidad de ampliar los plazos el tiempo que fuera necesario para negociar. Pero ustedes es que ni siquiera dieron la oportunidad a negociar. Ni siquiera le dieron. Votaron en contra de negociar y de debatir esa ordenanza. Porque otra cosa es que tú le des paso a la comisión, en la comisión el tiempo que haga falta se negocie, se intente acordar y efectivamente si luego no hay ningún acuerdo, ustedes pueden decir, miren, no han querido acordar. Pero es que no le dieron oportunidad. No le dieron oportunidad. Entonces, claro, yo creo que esto, pues, no sé, no me puede decir que no quise negociar. Podrá decir que la ordenanza no estaba bien. Y yo probablemente, hay que hacer también, no pensar que todo lo hacemos bien, no lo pienso. Seguro que hay cosas mejorables. Y en este aspecto seguro que algo tenemos que mejorar. Entre otras cosas, la red ciclista. Pero que hay que abordar este asunto, sí. Y espero que sea cuanto antes. Me pide un cambio de rumbo. Yo ayer traté de alinear la política a lo que marca Europa. Entonces, si hemos planteado que el futuro de Vitoria-Gasteiz tiene que ir hacia lo que queremos que sean las ciudades europeas, lo que queremos, digo, la Unión Europea, no nosotros como equipo de gobierno, lo que queremos que sean las ciudades europeas, que sean ciudades neutras en carbono, que sean ciudades que aborden la transición energética,
que sean ciudades donde las infraestructuras verdes urbanas, que aquí no suenan desde hace mucho tiempo, pero en otros sitios ese concepto es novedoso, la renaturalización de las ciudades sea un hecho, donde queremos que la movilidad sea segura, sostenible y conectada, digitalizada, donde queremos que haya un urbanismo sostenible basado en la rehabilitación de las viviendas en clave de eficiencia energética, de confort, de accesibilidad, y usted me pide un cambio de rumbo. Usted lo que está pidiendo es que Vitoria vaya contracorriente de lo que está marcando la Unión Europea. Porque no se puede entender de otra manera. Habla de la municipalización de los servicios, de la limpieza. ¿Usted sabe lo que sería incorporar de la noche a la mañana otros 1.000 funcionarios a este ayuntamiento? Yo, a veces, yo no sé, yo no lo puedo compartir, porque podemos ser todos funcionarios, como en Cuba, y cogemos, en vez de, pues, todos 600 euros y todos funcionarios. Yo, sinceramente, creo que la defensa de los servicios públicos no puede ser que todos seamos funcionarios. No puede ser que todos seamos funcionarios. Y no puede ser que de la noche a la mañana una ciudad que tiene 2.700 funcionarios más otros 300, casi 3.000, con programas, etcétera, interinos o contratos de empleo, etcétera, no puede ser que de repente pase a 4.000 y así de la noche a la mañana. Yo creo que, de verdad, a veces, no sé si están en esa clave, porque luego, cuando han gobernado, por ejemplo, Donostia, 4 años, ¿por qué no municipalizaron el servicio? ¿Por qué no lo municipalizaron? Claro, dicen, donde no gobiernan, lo que hay que hacer. Pero luego, cuando gobiernan, pues no lo hacen. Y por último, ya termino, este tema, yo le voy a pedir, no sé cómo decírselo, pero mucha seriedad, mucho rigor, mucha sensibilidad. Estamos hablando de temas de violencia de género. Este equipo de gobierno, todos los que integramos este equipo de gobierno, somos personas que absolutamente mostramos una cero tolerancia, cero a cualquier comportamiento machista o, mucho menos, a cualquier agresión o abuso sexual. Cuando este equipo de gobierno ha tenido conocimiento del asunto, lo ha puesto en manos de la Fiscalía. A veces es tentador buscar un elemento para erosionar al equipo de gobierno de turno, pero no vayan por ahí, no utilicen eso. Es lo suficientemente grave y serio como para utilizar la violencia de género como ariete contra un gobierno. Se lo pido, por favor. Me parece que es muy serio. Este equipo de gobierno, todos los concejales y concejalas que formamos este equipo de gobierno, que tenemos responsabilidades, no vamos a tolerar, ni hemos tolerado nunca, ningún comportamiento machista, ni mucho menos un abuso o una agresión. Y que pongan en duda ese valor ético es fuerte. Que se quiera utilizar para erosionar un gobierno es inaceptable. Bueno, por ahora he terminado. Señor González, tiene usted la palabra. ¿Quieren 2 minutos de receso? No, vale. Bueno, mila esker, alkate jauna.
Bueno, tengo 10 minutos, intentaré... Sí, pero bueno, voy a intentar también no extenderme más de lo estrictamente necesario. Bueno, mi discurso anterior yo creo que tenía varios elementos, varias partes. Quizás había evidentemente había una parte de oferta de acuerdo bastante amplia y también tenía una parte de crítica, evidentemente como corresponde a un grupo de la oposición, al primer grupo de la oposición, que es EH Bildu. Y sí, pues hay cuestiones, es que uno cuando le escucha al señor Urtaran, pues también le viene a la memoria lo sucedido en el último año y medio. Y yo me acuerdo que se lo advertimos, venimos advirtiéndoselo a lo largo de estos últimos meses. Nosotros sí que queremos que el gobierno de PNV y PSOE está fallando a la ciudad y precisamente cuando más lo necesitaba. Le hemos dicho que cuando el impulso económico público, insisto en lo de público, es más necesario que nunca, cuando la situación pedía pisar el acelerador para salvar a los sectores en riesgo, pues ustedes, su gobierno, lo que decidieron precisamente fue pisar el freno. Y aunque usted nombra al interventor, pues yo también le quiero nombrar, porque no es que lo diga EH Bildu, sino que también nos apoyamos en lo que dice el interventor y lo que nos ha dicho en relación con el presupuesto de 2020. Y es que no han usado toda la capacidad de gasto e inversión que tenía este ayuntamiento. Todas las instituciones del planeta han echado mano de todos los recursos a su alcance para hacer frente a la pandemia. Y ustedes, aun cuando no era necesario, ustedes han preferido cumplir a rajatabla y de largo todas las normas de estabilidad que precisamente constriñen la capacidad de gasto municipal. Cuando Gasteiz, su ciudadanía, sus negocios, sus empresas necesitaban más, ustedes aportaron menos y priorizaron la tijera a todo lo demás. Y solemos decir que su concejal de Hacienda puede dormir tranquilo, pero la ciudadanía no duerme tranquila. Y también me acuerdo que hubo un tiempo en que ustedes se jactaban y solían decir y repetir muchas veces aquello de que eran keynesianos. Y últimamente la verdad es que ya hace tiempo que no les escucho expresarse de esa manera y precisamente es en una época de crisis como la que estamos viviendo cuando efectivamente el keynesianismo aflora y cuando precisamente la política fiscal, no la impositiva, sino la política fiscal en su conjunto, la que se refiere a la utilización del gasto público, aflora y es más necesaria. Me ha mentado bastantes cuestiones. Sin embargo, tal y como le decía antes, efectivamente nuestro discurso ha tenido una parte crítica, pero también ha tenido una parte en la que nosotros, decía que compartía su visión y la necesidad de los acuerdos. Y seguramente, aunque en este momento la crisis pandémica y la consiguiente crisis económica y social pues están copando el primer plano de todas nuestras preocupaciones, seguramente el mayor reto al que nos estamos enfrentando es la emergencia climática. Y se trata de una crisis climática con una crisis de biodiversidad que está llevando a la desaparición de un número alarmante de especies y amenaza, aunque suene grandilocuente decirlo, amenaza incluso a la especie, a nuestra propia especie, a la supervivencia de nuestra propia especie, la del Homo sapiens. Y nosotros creemos que este es un campo en el que es muy necesario llegar a acuerdos. Y también es cierto que, además, lo he dicho antes, o sea, es que nos alegra que ya ustedes también utilicen el término de emergencia climática, porque, como antes les recordaba, pues hubo un momento en que ustedes votaron en contra y no creían que esta fuese la situación, y así ya todos hablamos de la misma manera y hablamos con los mismos términos. Y ustedes conocen que nosotros, efectivamente, antes ha comentado, nosotros hicimos un planteamiento de Gasteiz cero carbón para conseguir una ciudad neutra en carbono para 2040. Saben ustedes perfectamente que también hemos hecho un planteamiento ahora para todo el territorio, para toda Araba, en la que hablamos de un horizonte de 2050, porque es que nosotros conocemos los datos y somos muy conscientes de lo que es la magnitud del esfuerzo ante el que nos enfrentamos, ¿no?
Y además es que en el último pleno también su teniente de alcalde, la señora Oregui, pues tildaba de ilusorio este objetivo que nosotros planteábamos de 2040. Así fue en la moción del otro día, pero ahora, sin embargo, pues se sacan de la chistera pues que la ciudad neutra va a ser la ciudad neutra en carbono para 2030. Y no nos detallan cómo se va a hacer, pero sí que nos lo relacionan con un concurso en el que esperamos que nos elija Europa esta cuestión de la misión de ciudades inteligentes y climáticamente neutra, que quedemos entre las 100 primeras, primeras de ese ranking en que vamos a entrar, y nos dicen que vamos a hacer ciudad neutra para 2030. Y nos lo están diciendo ustedes. ¿En qué quedamos? O sea, ¿era ilusorio o es posible 2030? Es una prioridad, depende de que nos elijan en Europa, de que nos den un premio. Si no nos dan un premio, ese plan lo metemos en un cajón, o esto no lo estamos creyendo de verdad y lo vamos a llevar adelante. Y de paso también, a veces cuando utilizan datos, pues también les voy a pedir que dejen de hacer referencia a 2006 y utilicen como referencia de emisiones, me refiero ayer los datos que nos estaba dando, y que utilicen el 1990, que es el mes que se toma de referencia como base, con carácter general. Como decía, el reto realmente es colosal. Y, desde luego, si se deja en manos de las fuerzas de mercado, esto no va a funcionar. El control público y la planificación pública son claves. Y es necesario, y yo sí que lo pienso, que es necesario que abordemos una hoja de ruta compartida, una estrategia, unos objetivos, unos mecanismos, un presupuesto, y que lo hagamos cuanto antes, que lo hagamos, si es posible, en este plazo, porque es uno de los temas más acuciantes. Y en esto nosotros hemos aportado nuestras ideas. Antes hablamos de Gasteiz cero carbón, Araba cero carbón, la cuestión de la fotovoltaica distribuida en los tejados de nuestra ciudad. Hemos planteado otras, pero también sabemos que hay otras propuestas y estamos dispuestos a compartirlo. Decía antes, estamos dispuestos a compartir propuestas, presentar las nuestras y compartir las de otro. Y es que además pienso que tirando de este reto y tirando de este acuerdo iremos llegando además a otros acuerdos, y porque tirando de este también llegaremos al acuerdo en relación con la rehabilitación en la ciudad, porque es uno de los temas claves, o sea, precisamente la rehabilitación de los edificios, la rehabilitación energética, las fotovoltaicas en los tejados, la regeneración de nuestros barrios y también en los polígonos industriales. Y en ese sentido también me alegra que usted ayer utilizase casi nuestra expresión en la que sabemos decir que Gasteiz tiene dos almas, tiene un alma green y un alma industrial, y los polígonos industriales también en este sentido son muy importantes. Y también nos llevará al tema de la movilidad. Nosotros hemos llegado a acuerdos con ustedes en el tema del transporte público. Estamos dispuestos, si tenemos que llegar, como sea, a acuerdos también en el tema de las infraestructuras ciclistas y la movilidad a pie, en la del transporte público, por supuesto, y también tirando también llegaremos al tema a tratar de atajar la crisis de los cuidados. Que es otro de los aspectos también más graves a los que nos tenemos que enfrentar. Veo que me voy comiendo el tiempo. No sé por dónde seguir. Hay una preocupación, porque sí que es cierto que ustedes nos hablan de acuerdos y nos dicen tenemos que llegar a acuerdos, y nos hablan del lugar de los acuerdos. Pero a mí sí que me preocupa una cosa, y también vuelvo al discurso que yo le he dicho. Ustedes están dispuestos a acordar solo si es para darles la razón, y si no, tiran por la vía unilateral. Y es que, viendo su díptico, el que nos entregó ayer, pues efectivamente nos encontramos, y además le decía, están dispuestos a acordar y nos plantean acuerdos en aquellos en los que necesitan un respaldo legal, vamos a decir. Y es que es palmario, o sea, lo tenemos delante. O sea, ustedes nos plantean acuerdos, la parte izquierda, acuerdos. Cuando hay que acordar para el tema del Parque Tecnológico de Miñano, sabe que llegaremos a un acuerdo, pero habrá que levantar la mano en la Comisión de Urbanismo. Cuando hay que acordar el tema del VIAP, sabe que no acordará con nosotros, pero ya encontrará con quién acordarlo. De momento, él sí se lo está dando el Carrequín desde el plan general.
acordar en la ordenanza de movilidad, porque también necesitará nuestro voto. Acordar en el plan general de ordenación urbana. Acordar el mantenimiento de nuestros barrios, porque sabe que tendremos que ir a Ensanche 21 y allá necesitarán nuestro voto para que salga nuestro voto o el voto de aquel con quien acuerdos para sacar adelante la norma de rehabilitación. O sea, ahí donde ustedes necesitan legalmente sacar adelante el acuerdo, allí buscan a los grupos de la oposición. Y no que le quepa duda que si el acuerdo es en el cambio de rumbo o es en el rumbo en el que nosotros creemos que tiene que plantearse, alcanzaremos el acuerdo. Pero está la parte derecha, las iniciativas a desarrollar. Y aquí nos habla pues, del corredor de los Serrán, del mantenimiento de la red ciclista, de las energías renovables. Aquí, donde no va a necesitar nuestro voto, aquí es la gestión unilateral que yo le estoy diciendo. Aquí es Junta de Gobierno local y pista. Y a nosotros esto nos preocupa, porque nosotros no, desde luego no entendemos el tema de esta manera. Y casi, ayer cuando nos hablaba de la cuestión del lugar de los encuentros, y yo no quiero, desde luego, como ha dicho antes, no quiero interpretar el sentido de la obra. Es una obra que, por otro lado, me encanta. Me parece una obra preciosa. Pero usted sí que quiso, hizo un símil, o quiso asimilar un poco a esa representación, quiso asimilar lo que debía ser el Pleno, ¿no? Un espacio tranquilo, un espacio tal. Yo, en cambio, el Pleno, y el Pleno en toda su extensión, usted, ya le he dicho en más de una ocasión que para mí el Pleno es la máxima... tiene la máxima consideración y es la máxima expresión o el más alto exponente de la democracia representativa en el municipio, ¿no? Y a diferencia de usted, pues, quiero compararlo pues eso, con la mesa de los acuerdos, un lugar sereno, tranquilo, reposado, diría yo un pleno adormilado. Yo contemplo el pleno como, entendido como... pues en toda su extensión, además el Pleno, las comisiones del Pleno, las ponencias que emanan de las comisiones del Pleno, los grupos de trabajo, como un espacio de discusión, como un espacio de debate, como un espacio en el que vamos a discutir y lo vamos a hacer con respeto, pero lo vamos a hacer con pasión. Y elevaremos el tono si es necesario. Y veo el acuerdo no lo veo como algo estable, sino que lo veo como un proceso, a veces incluso como una tormenta, como un rabo de nube que nos decía Silvio Rodríguez, que cuando escampa entonces sí nos sentaremos y entonces viviremos ese reposo que usted nos pinta o que usted ha visto ahí. Pero sí quería decirle que a veces este torbellino pues, nos lleva a cuestiones y tengo que volver a terminar con el tema de Apasos, porque a mí, desde luego, a mí y a nuestro grupo no nos cabe, pero absolutamente ninguna duda de que usted y todas las personas de su grupo tienen una posición clara ante la violencia de género y otras violencias, y desde luego no tengo la intención de utilizarlo de ninguna manera. Y si es necesario, pues me voy a aproximar a esta cuestión de otra manera, voy a tratar de explicarlo de otra manera. Como usted seguro conoce, en resolución de conflictos se señala el camino, la metodología de la verdad, la justicia y reparación como método de actuación. Verdad es creerles. ¿Verdad? Es creerles a ellas, les creemos, son nuestras hermanas, les creemos. Y, desde luego, no restar ni un ápice de gravedad a lo que allí ha sucedido. Ese es el primer paso, y sobre ese vamos construyendo lo demás. Porque la justicia sabemos que está en manos de la Fiscalía, sabemos que la justicia continuará su proceso judicial, pero también se puede actuar y tomar medidas desde la parte de la Administración y, desde luego, no ponerse a la defensiva ni adoptar posturas corporativistas. Y, desde luego, el terminar, o sea, el ponerles cuesta arriba y terminar expulsando a estas mujeres, desde luego, es todo lo más contrario, es todo lo más caminar en el sentido contrario a lo que es la reparación. Pero le voy a decir una cosa. Verdad, justicia, reparación no termina. Es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y yo le decía a usted, yo no tengo ninguna duda de cuál es su posición y cuál es la posición de todos los que estamos aquí presentes.
Pero aquí usted está apelado como alcalde y yo me siento apelado como concejal. Y todos los aquí presentes estamos apelados como concejal. Y esta es la clave, porque lo que aquí en estas instalaciones municipales ha ocurrido no puede volver a ocurrir. Y para ello, nosotros y nosotras tenemos la obligación de construir un espacio, una situación en la que se den las garantías de no repetición. Y para eso hay que tomar las medidas necesarias. Y para eso hay que revisar todo lo revisable y cambiar todo lo que sea necesario cambiar, para que nunca jamás ninguna mujer en un espacio, en una instalación municipal, tenga que pasar por lo que estas mujeres han pasado, para que tengan la seguridad de que están en un espacio en el que por lo menos hemos trabajado para que se den todas las garantías de no repetición. Y esa es su responsabilidad como alcalde, la responsabilidad de su gobierno y también es la responsabilidad de todos y todas nosotras, los concejales y concejalas que estamos en esta sala. Y nada más. Muchas gracias. He terminado. Muchas gracias, eskerrik asko zuri, González jauna. Jomeron Andrea. Bueno, pues, por hablar de la situación, hubo 8 años de gobierno del señor Alfonso Alonso. Después hubo 4 años de gobierno del señor Larcos. Barkatu alkate jauna, ez da entzuten. No se oye, señora Comerón. A ver, ¿ahora? Sí, ahora sí. Pues, como decía, vamos a recordar algo obvio, pero para tenerlo en mente. Gobernó el señor Alfonso Alonso durante 8 años. Posteriormente gobernó 4 el señor Lazcoz, apoyado clarísimamente por el Partido Nacionalista Vasco. A continuación, gobernamos 4 años con el alcalde Javier Maroto. Y desde entonces han pasado 6 años. Yo ya sé que ustedes quieren hacer creer que todo lo malo que hay en la ciudad es fruto de aquellos años. Pero es que ya llevan 6 años gobernando. Por eso yo no le he tratado como si usted acabase de llegar, ni mucho menos, señor alcalde. Usted precisamente es lo contrario. Lo que le estoy diciendo es que usted a veces actúa como si acabase de llegar, como si no hubiese gestionado durante estos 6 años. Y claro que los ha gestionado y ha tenido la responsabilidad. Y ha gestionado años de bonanza. Insisto, es que me parece muy importante. Cuando yo digo que usted gestiona mal es porque, sinceramente, me da mucha envidia me da envidia el hecho de haber podido gestionar años de bonanza, porque a nosotros nos tocó gestionar una crisis económica durísima, mucho más dura de la que tenemos ahora mismo aquí. Y, sin embargo, pues me da rabia que usted haya despilfarrado el dinero. Claro que digo que ha despilfarrado el dinero, porque cada vez que tenía más millones usted lo destinaba a gasto corriente, pero no se traducía ni en inversiones ni en la mejora para la ciudad. Al margen de a quién haya votado la gente, y no lo pensará toda la gente, evidentemente, en Vitoria, pero hay mucha gente que, al margen de a quién hayan votado, si miran para atrás, sienten que hace 8 años Vitoria estaba mejor de lo que está ahora y que ha habido una decadencia en la situación de la ciudad, en la economía de la ciudad. Hemos pasado de una Green Capital a una ciudad en la que se han perdido los valores medioambientales en el gobierno y se talan árboles de forma indiscriminada, por poner un ejemplo. De la capitalidad gastronómica a la crisis del sector de la hostelería más importante. Pero es que estos indicadores ya estaban antes de esta crisis. Esta forma de actuar ya estaba antes de esta crisis. Y ahora, como digo, después de esos años de bonanza que han desaprovechado, ustedes en plena crisis no trasladan un proyecto económico para, como digo siempre, que el ayuntamiento se convierta en motor y dinamizador de la economía de la ciudad, para nada. De hecho, la señora Echevarría ha reconocido que no hay manual para salir de la crisis. Bueno, pues yo con humildad les digo que si no saben gestionar una crisis, pues que se aparten y que nos dejen a los que sí sabemos gestionarlo, estamos dispuestos a gestionarlo y a los que hemos demostrado que sabemos gestionarlo. Porque, insisto, en el año 2012 tuvimos, por ejemplo, 47 millones menos de los que ustedes han tenido en el año 2020, sin contar los 7 extras de remanentes. Y se hacían cosas en la ciudad. Y no voy a hacer la retahíla de todos los proyectos que se hicieron en la ciudad, desde la Avenida La Europa, el Centro Cívico de Salburúa, todas las mejoras en el casco medieval. Son muchísimos los proyectos que se hicieron y se hicieron, como digo, en plena crisis. Nuestro modelo lo seguimos planteando. Por ejemplo, cada debate presupuestario. Y claro que nosotros hacemos enmiendas donde sí planteamos reducción de gasto corriente. Ustedes son los que no lo quieren tener en cuenta, pero nosotros sí que lo hacemos. Mire, señor Urtaran, yo amo Vitoria
Y de vitorianismo usted no me tiene que dar ninguna lección, porque además esto se siente, no se aprende. Esto se siente. ¿Lo sientes o no lo sientes? ¿Te sientes vitoriano, quieres a Vitoria y trabajas por tu ciudad? Porque te sale de dentro. Y a mí me sale de dentro. Y a mis compañeros también veo que les sale de dentro, que aman esta ciudad y que trabajan por ella. Y que trabajan igual de duro si están en el gobierno como si están en la oposición. Que trabajan igual de duro y que muestran ese vitorianismo de exactamente igual forma, haciéndolo en su labor pública como también en su labor privada. ¿Lo hacemos? Claro que lo hacemos. Y siempre hemos defendido los proyectos que son positivos para Vitoria, en gobierno y en oposición. Pero también hemos sido críticos, evidentemente, cuando vemos que hay proyectos que son malos para la ciudad, como no podía ser de otra manera. Usted no me puede decir que porque yo esté en contra de los proyectos que usted está planteando, que yo considero que son malos para la ciudad, que por eso quiero el caos, quiero el destrozo de la ciudad y que cuanto peor, mejor. Pues no, para nada. Si a mí me apena ver la ciudad como está, claro que me apena y por eso trabajamos con AINCO en intentar cambiarlo, claro que sí. Y que creo que el cambio no va a ser de su mano, ni de la mano de los de la mesa. Creo que el cambio que merece Vitoria evidentemente pasa por las manos del Partido Popular. Lo claro, si no, no me lo creo yo y si no lo digo yo, por supuesto que me lo creo. Y creo que mucha gente en Vitoria también lo está viendo. Usted se conforma diciendo, bueno, pues vamos bien, porque unos dicen que hacemos unas cosas, otros dicen que hacemos las contrarias, pues entonces estamos en el centro y estamos bien. Mire, usted siempre ha jugado a estar en el centro, pero realmente nunca ha estado en el centro, siempre ha estado muy escorado hacia la izquierda. Y ahora está encantado con este modelo de participar solamente 3 partidos, como Podemos. Le acaba de exaltar otra vez, acaba de poner en evidencia esa sintonía que tienen ustedes y lo a gusto que está con el grupo de Podemos. Y dice que, claro, que lo nuestro no lo puede arreglar. Mire, sin entrar en tonos faltones, sinceramente, al Partido Popular no creo que haya nada que arreglar. Y mucho menos vendría de su mano ese arreglo. Preocúpese por arreglar lo que ha destrozado en la ciudad, que bastante trabajo tiene con ello. Pero como decía, usted muy a gusto con sus socios de Podemos y aprobando los documentos más importantes que marcan el futuro de la ciudad, como es los presupuestos y es el Plan General de Ordenación Urbana, pero luego en este juego que hace de lo que digo a lo que hago, pues ahí juega. ¿Pero defiende el Plan General que ustedes han aprobado, sí o no? Sí, ¿no? Entiendo que sí. Y que está muy contento con que lo apoye Podemos. Sí, ¿verdad? Es lo que nos han dicho sus portavoces. Entonces, ¿por qué no defiende lo que está acordado en ese proyecto? Es que es tan fácil contradecirle con la propuesta con lo que usted está diciendo del VIAP, si es que está por escrito. Está por escrito. ¿Realmente usted se atreve a decir que el VIAP está dando pasos adelante con este plan? No, claro que no. Claro que no se puede atrever a decir eso porque está negro sobre blanco. De Mercedes, mira, por lo menos ahí no me lo ha negado, porque la realidad, como digo, también está por escrito. En esta comodidad que tienen ustedes con Podemos, ya han hecho un juego, el siguiente acuerdo. ¿Cuál va a ser el siguiente acuerdo que nos van a trasladar a los vitorianos? Pues ayer usted solicitaba ese acuerdo fiscal, que claramente lo que hay es una subida de impuestos, y hoy el señor Fernández le retaba a subir impuestos. Y usted ha dicho, yo no estoy de acuerdo con su postura fiscal, señores de Podemos, porque no puedo aceptar que no diga que en el ayuntamiento ya hay impuestos progresivos. Del resto del tema del ahorro neto y de subir impuestos, eso sí, en eso estamos de acuerdo. Pues ya está el globo sonda lanzado y el siguiente gran acuerdo entre PNV, PSOE y Podemos para subir los impuestos en la ciudad. Hablando de subir impuestos, dice usted que defiende el SAT y, bueno, no voy a entrar en aquello de que ustedes no atendían a los grado 1. Claro, no era la competencia, no nos tocaba en aquel momento. Pero, ¿y qué hay de ese hachazo fiscal que plantearon de un 160% la subida del SAT? ¿Va a estar incluido en este acuerdo que ya nos anuncian? Avanzo con el proyecto del BEI. Mire, dice usted que es difícil debatir conmigo porque no aporto datos del BEI. Claro, porque los 560 árboles talados me los he inventado. No, están en los documentos. Las 1000 plazas de aparcamientos, también. Los 61 pasos de cebra eliminados, también.
Y yo hoy no he hablado del número de accidentes. Se ve que le preocupa que en la opinión pública se hable de los accidentes y de la inseguridad del BEI, pero más que preocuparle lo que se habla en la opinión pública, lo que debería hacer es resolver esos problemas para que no haya ninguna desgracia. Por eso yo le pido, una vez más, que vuelva a colocar esos 81 pasos de cebra, que estén bien pintados, bien señalizados y que el peatón tenga preferencia, para que sean seguros. Y que esos cruces peligrosos, que vemos constantemente, accidentes, claro que se ven, y no he hablado del número de ellos, que los arregle y que los solucione. Claro, en su realidad, la gente debe adorar este proyecto, parece ser, y solamente soy yo la que lo debe criticar. Pues ya le digo que a pie de calle hay mucho malestar con este proyecto y mucha preocupación. Dice que conmigo no se puede debatir sobre los datos del BEI. Claro, no quisieron tan siquiera hacer una auditoría, que es lo que le pedí, que no iba a hacer yo la auditoría, que le pedía que la hicieran los técnicos, y no quisieron. Y no quisieron. Y no quieren hablar de los 19 contratos vinculados al BEI. Para ustedes, aunque venga en el nombre del contrato que ustedes ponen BEI, no, esto no tiene nada que ver con la puesta en marcha en el BEI y no se puede computar al BEI. Pues los datos están ahí. El 60% del dinero que se invirtió en el 2020 en la ciudad destinado al BEI. ¿Quién lo dice? El interventor. Y en el 2021, parecido. Esperaremos al cierre, parecido. ¿Por qué no hay dinero para otras cosas? Porque todo se va a gasto corriente o al BEI. Que, como decía, para esto, mejor que ustedes hubieran dejado de invertir en la ciudad como hacían antes, porque por lo menos no nos la destrozaban. Pero, de verdad, lo que más me preocupa, porque los destrozos ya están hechos, la seguridad. La seguridad. No es seguro este proyecto y yo no quiero que haya una desgracia grave en la ciudad. Y lo repito constantemente y no dejaré de decirlo porque es lo que me preocupa, la gente en Vitoria y el riesgo que ahora mismo hay con este proyecto. Dos pinceladas más de otros asuntos que ha mencionado. El tema de la ocupación. Claro, nosotros somos de los que decimos y luego no hacemos, según usted. Pues pregunta a los vecinos de Olarizu, a los vecinos legítimos de Olarizu, a ver si hicimos o no hacemos, a ver si hemos ayudado o no a que se pudiera llevar adelante la desocupación, a ver si gracias a la presión del Partido Popular se ha generado efecto o no, porque ellos lo tienen bien claro. Estaban hartos de las mentiras que les decía usted constantemente. Palabras de los vecinos, ¿eh? De los vecinos. Vienen poco y cuando vienen mienten. Ya no podemos confiar en ellos. Nos dicen unas fechas y luego se retrasa y siempre se retrasa. Y mientras tanto, un problema de seguridad brutal. Y malvivimos en nuestra propia casa. Eso es lo que decían los vecinos. Y agradeciéndonos la labor del Partido Popular, que no tienen que agradecerla, que lo hacemos porque creemos que un vitoriano tiene que tener derecho a vivir tranquilo en su vivienda sin tener miedo a salir a la calle porque haya unos jetas que hayan pegado una patada a un edificio público y la hayan ocupado y encima generen un montón de delitos en el entorno. ¿Y de Recaleor? ¿Cuándo va a hacer algo? Porque usted, que supuestamente ahora es el que de verdad defiende la lucha contra la ocupación, es el que fue un par de veces a Recaleor a estar con los ocupas. Es el que les ofrecía alternativas como Bustaldea, es el que tiene desde el 2017 el proyecto metido en un cajón de derribo. Entonces, el otro día anunció que a continuación de Olarizu venía Recaleor. Oye, lo celebramos. Pero no sé si es lo del digo, pero luego no hago, porque no lo ha dicho desde el plan general con Podemos en la aprobación. Y hoy, en la réplica mía, tampoco lo ha dicho. Entonces, ¿cuándo va a actuar usted en Recaleor? Denos fechas, a ver si alguna vez las cumple. Nos gustaría, desde luego, que se cumpliese. Y en cuanto al soterramiento, mire, al margen de los partidos, en estos proyectos tan importantes, yo creo que influye mucho quiénes están en las responsabilidades de los diferentes grupos políticos y las diferentes instituciones. Y a mí no me podrá decir, y no me lo puede decir mirándome a la cara, que a mí este proyecto no me importa, o que yo este proyecto no me lo creo, o que yo este proyecto no considero que es el más importante y el más tractor y que no he trabajado en él. Al margen de pelearlo con el ministro del Partido Popular en aquel entonces, aparte de juntar a diferentes expertos de la ciudad y de fuera de la ciudad para buscar las mejores alternativas para el proyecto, es que tuvimos que hacer una propuesta de cara a las elecciones desde el Partido Popular. ¿Y sabe por qué? Porque no lo pudimos hacer aquí en el ayuntamiento, entre los grupos. ¿Y sabe por qué? Porque usted como alcalde nunca ha querido generar ese debate.
habla de los consensos, de hacer la ciudad entre todos. Y el principal proyecto, el más importante, el más transformador, usted lo saca a concurso a una empresa y lo vende en los medios de comunicación y lo mete en un cajón. Ese es el consenso, ese es el debate que usted genera. Dice, no, no, pero yo me lo creo, ¿eh? El proyecto de soterramiento lo defiendo bien alto. Pues no, si lo defendiese bien alto y si se lo creyese y si creyese el impacto que tiene en la ciudad en positivo, llevaría años haciendo ponencias, reuniones, propuestas, tendríamos todo clarísimo, debatidísimo. En cambio, no, es pues eso, el trabajo que hizo una empresa, que no lo hago de menos el trabajo de esta empresa ni a la empresa. ¿Pero qué trabajo ha hecho usted? ¿Cuál es el empeño que ha hecho usted? ¿Cuál es el legado que deja usted a este proyecto? ¿Cuál es su impronta? ¿Cuándo vamos a tener el soterramiento? ¿Va a haber soterramiento? ¿Qué fechas? ¿Cuándo? Usted es el alcalde. ¿Se contenta con salir un día en un medio de comunicación a rebufo de Aburto y decir, no, no, tiene que ser soterrado? Yo creo que merecemos un alcalde que realmente pelee por este proyecto y que lo pelee de verdad y que se lo crea. Y yo, sinceramente, creo que usted no se lo cree, porque si realmente se lo creyese, hubiese actuado de forma muy diferente, no ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Y hubiese demostrado aquí en el Ayuntamiento que se cree el proyecto porque lo hubiésemos trabajado entre todos. Pero quiero una mesa entre tres, donde está a gusto y donde este tema no se hable. Que por eso también lo ha sacado del plan general, para que no se hable del proyecto que usted no se cree, que es la llegada de la alta velocidad y el soterramiento. Y termino con una idea. Hacía usted referencia a que la gente quiere ilusión y la gente quiere alegría, decía textualmente. Pues claro que sí. Pero, señor Urtaran, usted no da muchas alegrías ni mucha ilusión. Por eso creo que los vitorianos están mirando a la alternativa, que en este caso somos el Partido Popular, que no solamente estamos pensando en traer ilusión y alegría, sino en poner a Vitoria por encima de todo, poner encima un proyecto que realmente dé solución a los problemas que tienen los vitorianos. Y sí, tenemos propuestas para salir de la crisis. Y sí, tenemos propuestas para estar al lado de los vitorianos. Y las vamos a seguir defendiendo. Y vamos a seguir contándolas para conseguir cuantos más apoyos mejor a este proyecto que sí tiene ilusión y que sí da alegrías a los vitorianos. Muchas gracias. Gracias, señora Comerón. Señor Fernández. Un segundo. Vale. Bueno. Voy a empezar por el tema de los servicios sociales, ¿no? Y casi es un poco de réplica tanto a usted, señor Urtaran, como a la señora Echevarría, porque realmente nosotros hemos puesto de manifiesto una cuestión que no han desarrollado. O sea, no es una cuestión que reclamamos nosotras, como es ese plan de acción contra la pobreza infantil. Es una cuestión que se comprometieron ustedes en el acuerdo de gobierno. Pero es que también es una cuestión, como es este desarrollo del plan de infancia, este plan de acción contra la pobreza infantil, que está entre las acciones del actual plan de infancia y de adolescencia. Y no han desarrollado, cuando los datos nos están demostrando que dentro de la pobreza es lo que más ha crecido. Otra cuestión a matizar. Claro, tanto la señora Echevarría como usted, señor Urtaran, nos siguen hablando de esas cuestiones como el instalar veladores en la calzada, cosa que compartimos. Pero, señora Echevarría, señor Urtaran, para que haya veladores en la calzada tendrá que haber calmado de tráfico. Y si ustedes se comprometieron a actuar en 64 calles y solo se ha actuado en un 15%, ¿dónde van a poner esos veladores? Es que pueden tener una buena idea, que podemos compartirla, pero si luego se va a quedar en papel mojado, pues es que no va a funcionar. En cuanto, ya casi me voy a referir, en este caso a la señora Echevarría solo una cuestión más, porque habla de participación, luego volveré. Claro, para que la participación funcione, que tenemos una herramienta muy buena de participación, pero tiene que funcionar, Y estamos viendo como cada vez hay menos gente que va a los Osogunes y el Cargunes, como ha habido agentes sociales que han abandonado los procesos de participación, cuando seguimos sin haber tenido un proceso de consulta ciudadana en este municipio. Insisto, bueno, señor Urtaran, creo que me hablaba, a ver si lo hablo, con el tema de la diversidad. Claro que sí, el tema de diversidad, estamos en la ciudad diversa. Yo creo que si tanto, insisto, y quiero que se me entienda,
Si tanto defiende esa diversidad, si tanto defiende, lógicamente, en este caso, derechos LGTBI, hay una cuestión que le vemos reclamando todos los años. El próximo lunes es el Día Internacional de los Derechos LGTBI, del Orgullo. ¿Por qué no, como sucede en juntas y como sucede en otros ayuntamientos del municipio, en nuestra fachada se coloca la bandera del orgullo? Ya que me apela, yo la apelo. Y con el respecto, bueno, claro, aquí ya entra usted en esos mantras, ¿no? En unos mantras que casi nos sitúan en, es que ustedes están en contra de las iniciativas privadas. Esos mantras que siempre suelen sacar. Claro, pero no, hay un matiz que se le escapa y que es importante. No estamos en contra de las iniciativas privadas. Estamos en contra de que las empresas privadas se lucren con recursos públicos. Eso es lo que estamos en contra. Claro, es que usted casi situaba, nos hablaba del tercer sector, que no estamos hablando de ONGs, señor Hurtaran, que FCC no es una ONG, que la Universidad del Baskonia y del Deportivo Alavés lo han dicho los gestores, tiene un lucro económico, no son ONGs. Claro, lo que estamos en contra, en este caso, es que se haya producido como se ha producido, con nocturnidad y alevosía. ¿Cuándo se había comentado que se iba a incluir en los fondos europeos? En ningún momento, en ningún borrador. Nos hemos enterado en el último documento del Gobierno vasco. ¿Cuándo se nos había informado que iba a haber financiación pública? Porque preguntamos en una comisión, este grupo preguntó en una comisión. Si no, tampoco nos enteramos de que iba a haber financiación municipal para este proyecto. Y tanto que defiende el anillo verde, es que esta instalación está en la zona periférica, lo que es en la zona periférica del CEC, a escasos 20 metros de los humedales de Salburua, con el impacto medioambiental que va a tener. Pero es que encima estamos hablando de una universidad privada que va a tener financiación pública y que va a ser elitista, no va a ser con un interés público. Vale, cuestiones. Nos hablaba en ese lugar de los acuerdos, que queda muy bonito, en el que, bueno, casi se nos ha dicho que no excluíamos. Nosotros no hemos excluido nunca los acuerdos a nadie. Claro, es más, nosotras no hemos sido las que rompimos, por ejemplo, el pacto de movilidad en el ayuntamiento. No fuimos nosotras, por poner un ejemplo. O sea, que si habla de acuerdos, tendrá que respetar también muchos de los acuerdos que había en esta ciudad, como con respecto a temas de movilidad. Pero claro, aquí es que yo le refería en un asunto claro, como es el tema de la vivienda. Para nosotras es tan prioritario que es un auténtico derecho. Y si hay dos modelos, el del modelo del Partido Popular, que será legítimo, pero que es derribar viviendas municipales, y el modelo del Carrequín, que es rehabilitar las viviendas municipales y ponerlas para alquiler social, pues ya me dirá, tendrá que elegir. En ese caso tendrá que elegir. Y de momento, los pocos avances en vivienda que se han dado en este ayuntamiento han sido gracias a este grupo, al Carrequín. En definitiva, le vuelvo a insistir y en resumen, de que nosotras desde el inicio hemos estado en esa oposición constructiva. Dijimos que íbamos a ser un grupo decisivo y así lo estamos demostrando. Dijimos que íbamos a llegar a acuerdos para avanzar en una ciudad más verde, más social y más feminista, y en eso estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo, señor Hurtaran, es que usted venga a este pleno y nos traiga acuerdos encorsetados. Los acuerdos encorsetados no son acuerdos buenos para la ciudadanía. Si quiere que nos sentemos y que más gente se siente en ese lugar de los acuerdos que usted hace referencia, en vez de ser tan encorsetados, hagamos un lienzo en blanco. Construyamos una Vitoria-Gasteiz más verde para afrontar esa emergencia sanitaria, más social para afrontar la salida de esta crisis sanitaria y más feminista. En esos acuerdos estará el Carrequín. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Fernández jauna. Orain Alderdi Sozialistaren txanda. Alkate ordea den Etxebarria Andrea. Sí, buenos días a todas y a todos de nuevo.
Bueno, me gustaría, en primer lugar, y como uno de los puntos más importantes para esta legislatura, y como he tenido intervenciones de los otros 3 grupos políticos, dar una respuesta conjunta y defender, ante todo, los servicios sociales, que es el pilar, porque además he empezado mi intervención inicial. Voy a defender la gestión que se está realizando de los servicios sociales, porque hemos incrementado el presupuesto del departamento, porque hemos incrementado el importe de las ayudas hasta los 10 millones, porque hemos incrementado el presupuesto del SAC hasta los 14 millones de euros, porque hemos abierto nuevos recursos como el Centro de Día de San Prudencio, el Bizán de San Martín, la Vivienda Comunitaria de San Prudencio, y sigo. Se ha abierto el primer comedor social público en Los Arquillos. Estamos trabajando el proyecto del segundo comedor público en el casco medieval. Hemos ofrecido alternativa habitacional a todas las familias de Olarizo en situación de vulnerabilidad. Hemos dado más de 2 millones de euros en ayudas de alquiler. Se está trabajando con Ensanche 21 fuertemente para la habitación de viviendas de urgencia social y de alquiler. Se ha reorganizado el ATERPE para ofrecer un mejor servicio. Se está realizando un estudio para conocer las necesidades de la infancia y se está elaborando el tercer Plan Local de Infancia, el PLINA. Entonces, reivindicar siempre la buena gestión de nuestras compañeras y compañeros en materia de servicios sociales. En cuestión de, en cuestión de participación, señor Fernández, perdón, disculpe. En participación, pues mire, sí, estoy de acuerdo con usted. Realmente me gustaría que la participación fuese mayor. A todos nos gustaría que fuese mayor, efectivamente. Y bueno, y hace poco un mes, le puedo informar, además, mi compañero Borja Rodríguez llegó a un acuerdo con varios colectivos para impulsar un proceso de procesos colectivos donde se incluyese más participación ciudadana. Pero efectivamente es algo que vamos a intentar mejorar conjuntamente. Y bueno, ahora me voy a dirigir al PP, al Partido Popular, porque es que a veces también estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Siempre están con esto de que Vitoria merece más. Sí, les doy la razón, es que merece más. Pero ¿saben lo primero lo que merece más? Merece una posición constructiva, que es lo que no hemos tenido hasta ahora de ustedes, que siguen el no por el no, que hay otros grupos que estamos gestionando, que estamos negociando, que sabemos debatir y sabemos llegar a consensos. Pero ustedes llevan la bandera, aparte de otras banderas, llevan la bandera del no. Que pueden ustedes recoger firmas y hablar con los ciudadanos y con ciudadanas. ¿Qué se cree que hacemos nosotros? Bueno, nosotros no recogemos firmas como ustedes, firmando papeles contra los indultos o firmando contra un autobús. Que es que lo que hay que hacer aquí es venir, como políticos, firmar unos presupuestos y aprobar unas ordenanzas municipales. Eso es lo que tienen que estar ustedes haciendo. Y a mí me gustaría que no diese tantas lecciones y se tranquilizase un poquito. Y que no hable además como si representa usted a todas las vitorianas y los vitorianos. Que es que creo que no aprenden, que es que habla como si ustedes fuesen el partido más votado. Y les quiero recordar, con toda la humildad del mundo, que son ustedes la cuarta fuerza en este momento, que representan el penúltimo grupo político de este pleno. Eso, para que nos quede claro. Estaba usted jugando que entro al juego, además, a las propuestas de las campañas electorales, ¿no? Habla usted de promesas electorales. Pues bueno, hablando de cosas muy serias, ¿sabe usted cuántos puestos de trabajo prometió el señor Maroto cuando era alcalde? Se lo voy a recordar, porque el PP prometió casi 10.000 empleos. 10.000, así, ¡pamba! 10.000. 6.000 en Betoño en un nuevo parque empresarial, otros 2.000 en Júndiz y otros 1.900 por actuaciones estratégicas. Y la pregunta es, ¿qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó con esa campaña electoral? La realidad es que hablaron ustedes mucho, pero realmente no hicieron nada. Ahora mismo hablamos de empleo, un tema que nos afecta directamente. Con que haya solo una persona ya desempleada ya es un drama familiar. Y ahora mismo tenemos 16.000 personas en desempleo. Son muchísimos. Intentamos actuar. Más de la mitad de la dotación presupuestaria del Departamento de Promoción Económica va destinado a políticas activas de empleo. Pero es que cuando ustedes gobernaban, señores del PP,
nos dejaron una cifra de 22.000 parados. 22.000. Y eso que no se tuvieron que enfrentar a una pandemia como la que hemos tenido que enfrentarnos todos los demás. En cuestión de turismo también, ¿no? La ciudad está parada. Bueno, es que en materia comercial esto me toca un poco la fibra, porque es que en materia comercial y reactivación económica tienen ahí una losa que es muy difícil que se la vayan a poder quitar, porque ustedes pactaron con el grupo EH Bildu el cierre de la Aritz, y no hace tantos años, de una agencia que consiguió por primera vez reactivar el casco medieval con la mayor inversión conocida, que fue durante su legislatura, la legislatura del PP, el declive de este barrio, del casco medieval, que fue evidente que hasta las firmas como Adolfo Domínguez se iban espantadas. Y hablando de comercio, muchas veces en las comisiones tengo que escuchar cosas, que es que el Partido Popular fue el que facilitó la llegada de numerosos supermercados, como Mercadona y como BM. Que no los critico, los critican ustedes a la hora cuando llegan proyectos similares, como el del DILF, de la calle Dato, que tienen una postura de medir ustedes algo doble y muy clasista además, porque que una empresa como DILF abra en la calle Dato les ofusca completamente. Iniciativa privada a la cual yo respeto, pero que lo abran en la avenida Gasteiz, algo del estilo como Primaprix o en los concesionarios, ahí ustedes no abren la boca. Lo que ustedes son unos clasistas, dependiendo en qué zona de Vitoria les apetece más o menos. Y además, ustedes votaron, y no hace tanto tiempo, que fue en noviembre del 2020, aquí todos juntos. Es que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza apoyando a la hostelería, pero sí es que votaron en contra de una moción que quería sacar y aprobar nuevas ayudas a la hostelería, que ustedes votaron en contra. Y bueno, aparte de haber votado, señor alcalde, durante los 2 últimos años han votado ustedes en contra de los presupuestos. Pero luego pedir sí que piden. No sé de dónde podemos sacar el dinero. Además, también votaron ustedes, no sé si se acuerdan, ustedes no, en Madrid, sus colegas, votaban en contra del dictamen de los fondos europeos. Y después exigen en Vitoria una y otra vez que aprovechemos los fondos Next Generation de Europa. Tela, tela. Bueno, en definitiva, me ha hecho mucha gracia además la interpretación de arte que usted ha evocado. Habla de la libertad, ¿no? Y usted ve esa escultura, bueno, la interpretación es libre de verdad. Y cada uno, bueno, pues verá, es una escultura y a cada uno le evoca un significado, ¿no? A mí me ha resultado cuando menos sorprendente, ¿no? Porque para mí el arte, bueno, pues es tenemos otro concepto, creo que, del arte. Pero es que usted ha dicho que el modelo de Sánchez, señora Comerón, hace una política intervencionista que ataca a la libertad. Toma ya. O sea, mirando la escultura, es el curioso, ¿no?, el concepto que el PP tiene de la libertad. Que estuvieron en contra de la libertad, en contra de la ley del divorcio, también en contra de la ley del aborto. Recurrieron también la ley de matrimonio igualitario y ahora recurren la ley de la eutanasia, otro avance social. ¿Acaso no hay libertad cuando uno decide casarse con quien quiera o morirse con dignidad? Para mí ser libre, y para nosotros los socialistas, ser libre es tener dignidad y poder elegir. Pero bueno, veo que ustedes piensan que ser libre es irse de cañas. En definitiva, y para acabar mi intervención, ahora que la vacunación avanza y las cifras económicas van mejorando poco a poco, necesitamos acuerdos con todas y con todos. Acuerdos que además planteamos sobre temáticas que a todos nos gustan y todos creo que vamos a apoyar, por favor, para sostener una ciudad que proteja a los colectivos más vulnerables, que lideren el feminismo, que reactiven la economía con un criterio verde, circular, apoyando a la industria 4.0, que sea una ciudad más accesible, con mejores instalaciones, con unos servicios públicos de calidad y más eficientes, sostenibles y comprometidos con el medio ambiente.
avanzamos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Etxebarria Andrea. Bien, vamos a terminar este debate de esta ciudad con una pequeña reflexión, pero no alargarme en exceso. Quiero ser más bien breve. En todo caso, bueno, pues el señor González, voy a empezar casi por el final. Por una parte, le agradezco que no ponga en duda nuestra posición clara contra un tema tan delicado como la violencia de género, pero le da feo que lo vuelva a traer, porque parece que es lo que quieren hablar. Y se lo he dicho muy claro. Tolerancia cero, absoluta tolerancia cero contra cualquier conducta, comportamiento o agresión sexista relacionada con la violencia de género o cualquier otro tipo de violencia. Tolerancia cero. Y tienen que distinguir muy claro el episodio que está también en el juzgado sobre un posible presunto caso de abuso o agresión sexual, que tendrá su recorrido y que ya veremos qué ocurre, y si desde luego se demuestra que evidentemente haya habido alguna agresión, que le caiga todo el peso de la ley a esa persona, por decirlo de alguna manera, con lo que está ocurriendo posteriormente. Quiero dejarlo muy claro. No tiene que ver una cosa con la otra. Y insisten en algo que me parece inaceptable. Se utilizaron las víctimas en su día, se utilizó las ayudas sociales en otro día y ahora se utiliza este asunto tan delicado como ariete contra este equipo de gobierno. Eso me parece inaceptable. Creo que es lo suficientemente grave como para que dejemos a los tribunales que trabajen y que evitemos politizar un asunto tan grave como ese. En todo caso, con respecto a algunas cuestiones que ha tratado, ¿no? Brevemente, en época de crisis, pues dice que no hemos apelado a la deuda que podríamos haber apelado. Mire, yo cuando entré a gobernar en el 2015 me encontré un agujero de 68 millones de euros. No había dinero ni siquiera para el gasoil, porque no había una partida presupuestaria liberada para poder hacer frente a eso. Esto no lo digo yo, esto lo dijo el interventor y también lo dijo el tesorero en su día. Había insuficiencias presupuestarias por valor de 68 millones. Más de 20 o 25 millones en sentencias que había que pagar, que corrían los intereses día a día, y unos intereses a una velocidad vertiginosa y que no se había hecho frente por el anterior equipo. Yo no quiero dejar eso. No sé cuándo será, lo decidirá este pleno y la ciudad, pero desde luego que yo no quiero dejar una deuda y un agujero como el que me encontré, porque hipoteca y mucho el desarrollo de la actividad política en este ayuntamiento. En estos últimos años, fíjese, hemos tenido que, entre la deuda, entre el déficit del agujero y entre el pago al FEPEL, 100 millones de euros. 100 millones de euros. Fíjese qué habríamos podido hacer en esta corporación si hubiésemos tenido 100 millones de euros en nuestros presupuestos, no en un año, sino en los últimos, hasta el año pasado, que es el cálculo hecho. Yo no puedo dejar ese peso a las generaciones futuras. Tenemos que actuar con mucha seriedad y mucho rigor económico. Y, por lo tanto, lo que hemos hecho es apelar a deuda de forma razonable y sensata. ¿Para qué? Para destinarlo a las prioridades que tiene esta ciudad. Me afeaba algún compañero, ¿qué pasa con el auditorio? ¿Qué pasa con Mendizorroza? Pues yo creo que en una época de pandemia como la que vivimos, esos proyectos pueden esperar, porque es lo que está pidiendo la ciudad. No se renuncia a ellos, pero puede esperar. Y, sin embargo, no puede esperar la atención social, que hemos tenido que incrementar en 15 millones de euros con la atención sociosanitaria, el apoyo al comercio, a la hostelería local, con 4 millones de euros en ayudas, más las que ha mencionado hoy también la compañera Etxebarria, con 4 millones de ayudas en materia fiscal. Hemos hecho ese esfuerzo. En un año en que teníamos 40 millones menos de ingresos y hemos destinado 23 millones a gastos COVID, nos hemos centrado en las prioridades de esta ciudad. Y yo creo que eso es gestionar con rigor y con sensibilidad. Entonces, usted me pide que no pise el freno. Yo piso el freno
de dejar un agujero y una deuda que hipoteque el desarrollo futuro de la ciudad. Y aprieto el acelerador para atender las prioridades que tiene en estos momentos Vitoria-Gasteiz: nuestra salud, nuestro bienestar y el apoyo a la economía local. Si se trata de apoyar la salud, bienestar y economía local, apretamos el acelerador, y mucho. Si se trata de dejar una deuda y un déficit como el que me encontré yo, que lastra la actuación municipal, ahí piso el freno. Ahí pisamos el freno. Con respecto a la emergencia climática, pues no es una carrera. Yo estoy convencido que esta misión al 2030 es difícil. Y también creo, sinceramente se lo digo, que el trabajo que han hecho ustedes es un trabajo que se basa en el rigor, en la seriedad y en llevar a cabo un proyecto viable. Yo no quiero hacer una carrera, usted dice 40, yo digo el 2030, no, porque el 2030 tiene sus dificultades, y muchas. Y puede ser que llegues al 100% o que llegues al 80%, pero bueno, si partes del 40 y llegas al 80, pues mejor que nada. Entonces, el objetivo nuestro no es una carrera ni competir con ningún grupo político sobre quién cree que va a llegar antes a ser ciudad neutra en carbono. Y creo además que su planteamiento creo que es sincero, ¿eh? En este punto creo que podemos trabajar para que podamos desarrollar una política en el ayuntamiento que vaya destinada a incrementar o a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a incrementar la generación de energía renovable y a que, en definitiva, esta ciudad pueda ser neutra en carbono cuanto antes. Lo que yo ayer planteaba es, hay una misión europea, nos queremos subir a esa misión, porque si te subes a ese tren, pues vas a ir más rápido, y es lo que pretendemos, ¿eh? Pero creo que aquí hay mimbres para poder alcanzar acuerdos. Con respecto al modelo de ciudad, usted dice muchas veces modelo green, modelo industrial, pero es que el industrial, a la hora de defenderlo, se ponen de perfil. O sea, en el discurso hablan de que hay, sí, las dos características principales, las dos señas de identidad de la ciudad, la green y la industrial, pero oye, cada vez que planteamos en este pleno alguna medida que vaya en favor de la industria y la propia industria, pues ustedes se ponen de perfil o cuando no, se ponen en contra. Entonces, ahí a veces me chirría. Yo creo que no compartimos el mismo modelo de ciudad, porque yo creo que la industria es buena y hay que apoyarla. Y a pesar de lo que algunos dicen, el sector de la automoción en esta ciudad es clave para nuestro futuro. Y aquí hay un alcalde que está, a pie de cañón, apoyando a las empresas, en este caso al sector de la automoción. Porque el futuro de Vitoria-Gasteiz viene en gran medida condicionado por el futuro de nuestra industria. Y el sector de la automoción es un sector clave. Y le tenemos que apoyar, no solo desde el ayuntamiento, sino también desde sindicatos, trabajadores y trabajadoras, y desde las propias gerencias y empresas, tenemos que trabajar todos para que cuanto antes nos posicionemos mejor en el nuevo mercado que viene y del que no podemos salir. Yo lo tengo muy claro, ¿no? Entonces, con respecto a los acuerdos, me planteaba, claro, hay que distinguir, yo creo, la acción legislativa y de control que tiene este pleno, coincido con usted. Este pleno es el máximo órgano de representación institucional de la ciudad. Aquí estamos los 27 concejales y concejalas que hemos sido elegidos para llevar a cabo las políticas municipales. Pero evidentemente este pleno tiene unas competencias determinadas, más en materia de ordenanzas, en materia legislativa, si se me puede permitir, ¿no? Y el Gobierno de turno pues, tiene que impulsar iniciativas desde la parte ejecutiva. Entonces, no es que queramos decir, bueno, para lo que nos necesitamos ya venís, no, es que en la parte en la que tenemos que intervenir todos, estamos dispuestos, evidentemente, a trabajar. Y en la parte en que se corresponde, que es la iniciativa de Gobierno, pues yo creo que ustedes, todas y todos, exigirían al Gobierno de turno a llevar la iniciativa de la ejecución de la ciudad, ¿no? En todo caso, pues también estamos dispuestos al acuerdo. Lo que pasa es que ahí quiero hacer una matización. El acuerdo también requiere, y la política municipal requiere de agilidad. Requiere de agilidad. Y lo que no se puede es apelar al acuerdo para ralentizar las políticas que necesitamos impulsar. No con el objetivo igual de ralentizarlas, no es igual el objetivo. Pero muchas veces lo que se ve no, vamos a abrir un tiempo de diálogo, de análisis. No, la política municipal requiere agilidad, porque las otras ciudades van rápidas también.
Y como aquí empecemos todas y todos a empezar a reflexionar sobre el devenir de la ciudad sin tomar decisiones de forma ágil, nos quedamos atrás seguro. Entonces, yo también pido a la oposición que coja el ritmo del Gobierno, que agilice, con todo el respeto, que agilicen la toma de decisiones. A mí me gustaría que en Vitoria la oposición fuera un poquito más ágil a la hora de acordar, porque la ciudad necesita velocidad, porque las otras ciudades no paran y porque aquí hay una serie de demandas, de necesidades de todo tipo, sociales, económicas y medioambientales, que hay que atender con agilidad. Creo que esto es un aspecto importante. En todo caso, beste alde batetik ere pentsatzen dut, badaudela beste puntu batzuk partekatzen ditugunak. Ez dugu aipatu, baina hor dago euskara, hor dago kultura, hor dago Gasteiz Antzokia proiektua. Ni pentsatzen dut, gobernu honek duen proiektua eta zuen proiektua ere alde horretatik behintzat, badaude hainbat puntu partekatzen ditugunak. Eta beraz alde horretatik ere euskararen aldeko apostua, euskal kulturaren aldeko apostua, Gasteiz Antzokiaren aldeko apostua. Hori ere konpartitzen dugu. Eta pentsatzen dut hor badagoela arlo bat, akordiorako. Nik ikusten dut hor badagoela puntu sendo bat, akordioak lortzeko, eta beste alde batetik ere, klimaren inguruan egon daiteken politikare, nik pentsatzen dut hor badaudela beste puntu batzuk adosteko. Eta, pentsatzen dut hor badugula aukera bat. Akordioen tokian, edo nahi duzuen tokian, jorratzeko eta behintzat saiatzeko akordio bat lortzen. Por otro lado, al Grupo Popular, pues es que lo que le venía a decir un poquito antes, reitero, ¿no? Claro, usted además se coge un poquito de latiguillos, ¿no? Ya nos avisa un globo sonda sobre incremento de impuestos, de tasas. Pues señora Camerón, ¿quién subió el impuesto de actividades económicas hasta el máximo posible? ¿Quién? El impuesto de actividades económicas, tan importante que es la industria, que yo creo que además compartimos, que la industria es muy importante. ¿Quién subió en este ayuntamiento el impuesto de actividades económicas al máximo posible? ¿Quién? Usted, su partido. ¿Quién se inventó un impuesto a la vivienda vacía en la tasa de basuras? Usted, su partido. ¿Quién ha sido el que menos bonificaciones ha implementado en las políticas fiscales? Ustedes. Entonces, que venga aquí sobre un posible globo sonda de que a ver si enganchamos con esa idea, ese prejuicio de que Podemos, el Partido Socialista, son todos subir impuestos y que el PNV está en los brazos de ellos, pues ni es una cosa ni es la otra. Y sin embargo, si echamos la vista atrás, pues se expone mucho a que le recordemos quién ha sido en esta ciudad, quién más ha subido los impuestos. Ustedes. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda del impuesto de actividades económicas? Entonces, estas cosas tienen cuidado, ¿no? Lo mismo pasa sí, yo ya me imagino que estas cosas no gustan, pero es así. Tampoco quiero incidir mucho, pero tampoco puede ser que estemos todo el día diciendo que estos quieren hacer algo y yo no, yo planteo lo contrario, pero cuando usted ha estado gobernando, pues ha demostrado justo todo lo contrario a lo que dice. Porque, claro, hablamos también de las casas de Olarizu. Es que los vecinos, usted se piensa que yo no voy a hablar con los vecinos, pero usted se piensa que este gobierno no está hablando con los vecinos y vecinas legítimos de Olarizu. Pero usted se cree que no sé lo que piensan. Y luego, hombre, que me diga que hemos tardado mucho, cuando usted no hizo nada. Y no quiero recordar, que lo voy a hacer, cómo estando en el Consejo de Administración de Ensanche 21, el pasado mandato, quedaban 2 viviendas por adjudicar, por comprar, y una lonja, y cómo ustedes les parecía tan caro pagar lo mismo que habían pagado ustedes, que se negaron durante meses y meses y meses. Sé que es juego político, pero estas cosas también hay que decirlas, porque usted no me va a callar, por mucho que quiera. Ustedes, en el Consejo de Ensanche 21, en la pasada legislatura,
Cuando yo planteaba, sí, el señor Guernica dice que no con la cabeza, pero podemos retomar las actas y verlo, cómo durante meses se negó la compra, en este caso la adquisición de esas viviendas, para evitar una intervención conjunta, porque le interesaba al Partido Popular el caldillo ahí, el caldo de cultivo para generar todavía un poquito más de crítica al equipo de gobierno. Esto es lo malo de la política. Usted no me va a dar ninguna lección, pero ninguna, ni contra los ocupas, ni mucho menos de sentimiento vitoriano o gastisterra. Eso también se lo dejo a usted muy claro. Entonces, estas cosas, pues es que también están ahí. Están ahí. Hay que tener mucho tupé para criticar a este equipo de gobierno que ha tardado mucho en llevar a cabo una cosa, cuando ustedes, primero, cuando gobernaron, no hicieron nunca nada, y luego, cuando estuvieron en la oposición, durante un tiempo, pues pusieron trabas. Luego también, las cosas como son. Han arrimado el hombro. Y esto hay que reconocerlo. Luego han trabajado con nosotros para que este proyecto salga adelante. Y esto creo que también hay que reconocerlo. Y también creo que ustedes están en contra, claramente, de la ocupación. Pero entonces no les interesó, porque tenían otros acuerdos políticos y, bueno, vieron que igual, por el interés de la ciudad era mejor sacar adelante la estación de autobuses, sacar adelante el no a otros proyectos y sacar adelante la disolución de la Aritz, porque era una situación económica complicada, y dejaron pasar. Pero no pongan, por favor, a los demás en una posición que no ocupamos y no se pongan ustedes en una posición que tampoco ocupan. Con respecto al soterramiento, pues le vuelvo a decir lo mismo. Claro, usted me achaca que es que vamos a rebufo de no sé qué. Claro, todo le parece que es a rebufo de alguien. Pues yo, sinceramente, creo, con el respeto debido, que no manifiesta usted en muchas ocasiones, es que aquí quien fue a rebufo fue el Partido Popular, porque ustedes querían la estación en superficie. Entonces usted me habla de manera despreciativa, siguiendo el modelo de su compañera de Madrid, que parece el que quiere imitar ahora, como usted va a rebufo, de aquí va, usted no se entera, usted no... Aparte de que eso me parece que no le hace favor a usted, le expone a que le tenga que responder así. Quien iba a rebufo, como siempre, han sido ustedes, del Partido Popular de Madrid. No critique al menos la posición de este alcalde con respecto al soterramiento. Venga aquí y diga, muy bien, señor alcalde, siga así, defendiendo el soterramiento, siga poniendo Vitoria-Gasteiz por encima de todo, que yo le voy a defender y yo voy a apoyarle. Lejos de salir así, viene a decir, es que usted está a rebufo con la boca pequeña, no defiende Vitoria, se merece más. Es muy difícil también llegar a un diálogo así, señora Comerón. De todas formas, con respecto al VIAP, yo creo, por ejemplo, aquí tenemos una gran oportunidad de acuerdo. Creo sinceramente que tenemos una gran oportunidad de acuerdo. Tenemos ahora el VIAP, que creo que es una buena oportunidad para la ciudad, y es una buena oportunidad para Foronda, y es una buena oportunidad también para la industria aeronáutica y también para la logística. Creo que aquí compartimos y que además dentro del propio documento de objetivos y criterios permite perfectamente que podamos dar pasos en ese sentido. Yo le ofrezco también mi mano, como he hecho también con el grupo de H. Bildu, le ofrezco mi mano también para que trabajemos, por ejemplo, en el VIAP. Me parece que es un proyecto que podemos compartir y que es interesante para la ciudad. Y también le ofrezco la mano tendida para seguir trabajando en otros proyectos que entendamos que son buenos para la ciudad. Yo, sinceramente, creo que podemos compartir varios proyectos, sinceramente lo creo. Y que es el momento de dejar las disputas estériles y trabajar. Vamos a empezar con uno y sigamos adelante. Con respecto al Carrequín, pues la iniciativa privada también juega un papel esencial en los fondos de recuperación, pero yo no lo digo, lo dice Europa. Europa en muchos proyectos establece que la iniciativa tiene que ser compartida entre lo público y lo privado y que también la iniciativa privada tiene que alinearse con la estrategia europea del Green Deal. Entonces, creo que también no solo es bueno, sino que es absolutamente necesario que muchos de los proyectos de los mecanismos de recuperación y resiliencia sean proyectos compartidos entre lo público y lo privado, con un objetivo común. Por lo tanto, no es que esté de más
es que es absolutamente necesario. Insisto, yo creo que la ciudad, como bien decía, comparto el modelo de ciudad diversa y plural y comparto lo que le decía antes, que creo que es muy importante que tengamos en cuenta que la iniciativa privada es clave para el desarrollo también económico de Vitoria-Gasteiz, que es muy importante la iniciativa privada y son muy importantes las empresas. Y por tanto tenemos que trabajar con ellas. Con respecto a no excluir a nadie, no digo que usted quiera excluir a alguien, ¿eh? No estaba pensando que ustedes están poniéndonos líneas rojas cada vez que acordamos con ustedes, ni mucho menos, ni mucho menos, ¿eh? Lo que estaba diciendo es que yo no quiero elegir si tiene que ser este el socio, tiene que ser este el otro socio del Gobierno. Yo lo que quiero es que todas las fuerzas de la oposición podamos ser o puedan ser fuerzas políticas con las que podamos acordar. Y creo que eso es importante. En todo caso, termino diciéndole lo que he dicho al principio. Con las diferencias, que son y muchas, con los diferentes planteamientos que tenemos, creo que hay puntos en común y uno es el de hacer una política constructiva. Y hoy, en este ayuntamiento, desde la diferencia, desde la crítica legítima, desde el posicionamiento firme en cuestiones como el gas que hablábamos antes, ustedes arriman el hombro para trabajar por Vitoria-Gasteiz en esa oposición constructiva. Hoy ustedes están ocupando el escaño de la oposición constructiva, siendo críticos cuando tienen que ser con el Gobierno, cuando creen que tienen que ser, y siendo constructivos cuando también llega el momento de apostar por esta ciudad. Con respecto a mi compañera Echevarría, pues reincidir un poco en lo que le he comentado antes. Son hechos y eso creo que más que mil razones, ¿no? Explican lo que es el compromiso de su grupo y del trabajo que estamos haciendo conjuntamente. Creo que esta es la forma también de hacer política, creo que coincidimos también en ese modo de entender la política desde el diálogo y el entendimiento y, bueno, la mejor forma de materializarlo es pues, con este pacto de gobierno, ¿no? Por lo tanto, creo que lo demás, todas las demás palabras sobran, ¿no? Y, una vez más, mi reconocimiento al trabajo que han realizado. Yo termino ya con un mensaje final, ¿no? Lo quise dar ayer también, es reiterar un poquito lo que venía a expresar con esta obra de Gerardo Armesto. Somos 27 personas que estamos en un momento crucial para la ciudad porque esperemos que podamos estar saliendo de la pandemia, ¿no? Y por lo tanto tenemos que ser muy responsables, tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Yo he querido trasladarles en estos 2 días cuál es la visión general que tengo de Vitoria-Gasteiz. Una es que hay que salir lo más rápido posible y lo mejor posible de esta pandemia. Y por lo tanto tenemos que atender de forma prioritaria nuestra salud, nuestro bienestar y el apoyo a nuestra economía local para no dejar a nadie atrás. Y creo que esto es algo que podemos compartir todas y todos. Ahora lo que corresponde es salir cuanto antes y de la mejor manera posible de esta pandemia, para que podamos volver a recuperar una vida más feliz de la que, desgraciadamente, hemos tenido en estos últimos 15 meses. La segunda es, hay un proyecto de mandato, un proyecto que se va ejecutando, una rendición de cuentas que viene dado en la agenda vitoriana. La agenda vitoriana es una agenda de este equipo de gobierno, pero también del conjunto de la ciudad, incorporando las propuestas de vecinos y vecinas y, evidentemente, seguiremos escuchando para que esa agenda vitoriana pues, pueda recoger el sentir o el mayor sentir posible de vecinos y vecinas de Vitoria-Gasteiz. Y el último es que estamos en un momento crucial porque los mecanismos de recuperación y resiliencia aprobados en Europa son una magnífica oportunidad para acelerar la transformación y la modernización de Vitoria-Gasteiz en ese camino que ya emprendió hace muchos años, que es el de la ciudad sostenible en su triple dimensión, social, económica y medioambiental. Y que este es el mensaje que quiero trasladarle. Ahora es cuanto más unidos tenemos que estar. Ahora es cuando tenemos que dejar el interés partidista y desde el compromiso personal trabajar por el bien común. Trabajar por el bien común. Este es el momento de que dejemos de lado el interés partidista o el politiqueo para que las 27 personas que estamos aquí, que hemos sido elegidos por nuestros vecinos y vecinas, que decíamos ayer, de piso, de gimnasio, de autobús, de lo que queráis, nos han pedido que estemos aquí dando todo lo mejor que tenemos para salir adelante. Vamos a intentar
que a esta corporación se le recuerde como ese lugar de los acuerdos, en el que, por supuesto, hay debate, por supuesto, hay confrontación de ideas, pero todo se hace desde el respeto, como se ha dicho, de forma serena y, sobre todo, teniendo muy claro que ningún acuerdo puede ser malo para la ciudad. Gerardo Armesto nos decía en su obra ayer, este es el espacio para la comunicación y para el encuentro sereno, pacífico, incluso mágico, hablaba, ¿no? Y dice, el lugar donde nada malo podría ocurrir. Pues eso es lo que tenemos que hacer con este pleno municipal, las concejalas y concejales. El lugar donde nada malo le puede ocurrir a Vitoria-Gasteiz. Con el espíritu de poder llegar a acuerdos y de trabajar aquello que nos une, vamos a terminar este debate del estado de la ciudad. Eskerrik asko guztioi.